Introducción a ICT. Bueno, como sabes, ICT es el diminutivo, el apodo de Inner Circuit Trader, que es Michael Huddleston, un profesional, un trader con mucha experiencia, que ha definido un método propio que se llama el método ICT. Entonces, ¿qué, qué hace este método que sea diferente de la acción del precio que todos hemos conocido toda la vida, ¿no? ¿O por qué se ha desarrollado este método? Bueno, este método cuenta con dos premisas básicas. Una es, una es el movimiento de los precios, que es muy importante, y otra es el momento en el que se produce ese movimiento de los precios. O sea, es decir, lo que nos está diciendo es que nosotros lo que vemos en pantalla normalmente es una serie de gráficos de velas que en un momento determinado hacen un movimiento. Ese movimiento determinado no es definido tanto por el movimiento específico que se está creando, que también es importante, o por la entrada de un gran jugador, que también es importante, sino el momento específico en el que también se está creando este movimiento. ¿Y por qué define esto? Porque si te fijas, hay momentos específicos del mercado en los que se produce un movimiento mayor o menor. ¿Por qué se producen? Bueno, pues por aperturas de mercado que entran volúmenes muy grandes de capital y eso hace que se mueva el precio de una forma diferente. Por momentos específicos, por ejemplo, de noticias, donde sabes que hay una volatilidad enorme y se mueve ese precio de forma importante, aunque nosotros no vamos a entrar en esa parte porque en ese punto es muy complicado controlar, pero sobre todo lo más importante no es solamente el movimiento de los precios, el movimiento de las velas, sino también el contexto en el que se está produciendo ese movimiento, que vamos a entender ahora por qué se produce. Según Huddleston, Michael Huddleston y CT, el precio se determina y se controla en función de un algoritmo llamado IPDA, Interbank Price Delivery Algorithm, el algoritmo de entrega de precios, traducido como tal. Este algoritmo está diseñado para localizar la liquidez. Este algoritmo, IDA, está diseñado para localizar dónde está la liquidez y por ese motivo hace como de la liquidez una variable central en su sistema de cálculo. ¿Y para qué utiliza este sistema de cálculo? ¿Cuál es el motivo de utilizarlo? Básicamente para conseguir dos objetivos. Uno de ellos es equilibrar cualquier tipo de desequilibrio que haya en el mercado y segundo, localizar la liquidez para poder cazarla, para poder ir detrás de ella. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre ICT y el sistema que hemos utilizado durante muchos años, que es la acción del precio? Bueno, básicamente hay una diferencia que radica en la lógica subyacente de cada sistema, ¿vale? Ese es el punto clave que hay detrás, la lógica subyacente de cada sistema. En el caso de la acción del precio, la lógica que subyace detrás no es muy clara, no es clara en comparación con lo que vamos a ver en ICT, ¿no? ¿Por qué? Porque la lógica de acción del precio toma por sabido que existen patrones simétricos o formas o puntos que realmente no tienen por qué ser así. O sea, es decir, ese patrón simétrico o esos soportes y resistencias son siempre puntos que son más o menos zonas. Es decir, por ejemplo, ¿no? En el caso de los soportes y las resistencias. Sin embargo, en ICT, la lógica subyacente indica que hay algo diferente por el cual se crea esa zona y además hay algo diferente por lo cual se rompe esa zona y muchas veces se cambia el proceso de esa zona, o sea, la dirección de esa ruptura. Por otro lado, en el caso de acción del precio, en patrones que vemos desde un punto de vista de temporalidades altas, suele tener un grado de acierto aceptable, bastante bueno en algunos casos. Sin embargo, a medida que vamos bajando de temporalidades, la acción del precio pierde impacto. En el caso de ICT, la acción del precio se mantiene muy bien tanto en las grandes temporalidades como en las pequeñas temporalidades. Y especialmente funciona muy bien en pequeñas temporalidades. Y vamos a ver lo importante que es esto. Y adicionalmente,
ICT es una cosa muy importante, está también que la acción del precio la llevamos viendo muchísimos años, o sea, es decir, años, a lo mejor 30 años atrás, ¿no? Sin embargo, en un mundo como el de hoy, que es un mundo súper digitalizado, pues te puedes imaginar que cada vez más hay una automatización global y más por parte de los grandes operadores, entonces tiene un especial sentido que ocurran este tipo de movimientos y que se controlen este tipo de movimientos en, eh, en un mercado global como el actual. Por otro lado, el hecho de que podamos identificar movimientos de precio y un contexto determinado en esos movimientos de precio también nos permite acertar o tener un grado de acierto mayor en muchas de las operativas que hasta ahora, dentro de lo que era acción del precio, podían tener un sesgo mayor de error. Pero en esta introducción quiero que te quedes con dos cosas importantes. Quiero que te quedes en consideración con dos cosas. La diferencia del enfoque de ICT es que nos vamos a basar tanto en el movimiento de los precios como en el contexto en el que se forman ese movimiento de los precios. En algunos momentos tendrá mucho que ver, o será similitud, una gran similitud, a acción del precio, y en otros momentos entenderás por qué la acción del precio no contempla esos movimientos actuales. Aparte que el hecho de que sea digitalización, de que exista esa digitalización, también permite de alguna forma que exista un movimiento determinado o una configuración determinada que puede ser modificada por grandes operadores frente a patrones que hasta ahora han estado funcionando muy bien. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto y vamos a ir avanzando en el tema. En este primer tema, que es un punto introductorio, básicamente te tienes que quedar con estos dos puntos. Vamos a focalizarnos en el movimiento de los precios y en el momento que ocurre ese movimiento de los precios. Eso es clave, que es una de las bases de la lógica que tiene detrás el sistema ICT frente a acción del precio. Nos vemos en otro vídeo. ¿Qué es un Fair Value Gap y cómo funciona? El Fair Value Gap también se llama brecha de valor justo, o sea, la distancia, hay una brecha, existe, vamos a verlo. Vamos a ver qué es un Fair Value Gap, cómo funciona, para que entendamos y qué tipos de Fair Value Gap existen, básicos, iniciales. Entonces, un Fair Value Gap o un gran desequilibrio del precio o un desequilibrio del precio es lo siguiente. Mira, normalmente el precio busca ser eficiente, ¿vale? ¿Eficiente qué es? Esto de aquí, por ejemplo. Mira, esto significa, vamos a hacerlo esto grande, significa que aquí se hace una vela, aquí se hace otra, aquí se hace otra y aquí empieza a ir hacia una dirección, ¿vale? Estas velas, si te fijas, intentan cubrir de alguna forma la distancia de las velas anteriores, o sea, de forma que que no se quede nada en medio, entre medias, ¿no? Aquí lo vamos a ver mejor. Mira, aquí llega un Fair Value Gap, son como un grupo de tres velas, nosotros los tenemos que ver como un grupo de tres velas en el cual la del medio tiene un desequilibrio. Esto es eficiencia, es decir, aquí tienes el precio que va hacia abajo, las velas azules son alcistas, las velas blancas son bajistas, y fíjate lo que ocurre. Vamos a ponerlo más grande todavía. Vamos viendo aquí y entonces, aquí por ejemplo tenemos una caída, perfecto. Aquí hay una vela que intenta llegar hasta este punto. O sea, es decir, de estas tres velas, vamos viendo grupos de tres, esta, ves que la mecha intenta acceder y llegar aquí. Aquí no lo ha conseguido, no ha conseguido cerrarla. Seguimos mirando. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hay una vela alcista, pero que tiene dos mechas. Esta de aquí, esta vela de aquí, tiene dos mechas, como la ves ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que la mecha de abajo, cuando se produce la vela siguiente, se cierra la vela, inicia la siguiente, hace un desplazamiento y la vela siguiente siempre va a intentar con su mecha llegar lo más cerca posible de este otro. O sea, es decir, este punto de aquí, abajo, el punto de abajo, ahí, y este punto de aquí van a intentar juntarse. ¿Para qué? Para ser eficientes, para cerrar los huecos que hay en medio. Cuando no consigue cerrar los huecos que hay en medio, como es este caso, se produce lo que se llama un Fair Value Gap, que es esto de aquí. Una diferencia de precios, es decir, no es eficiente. La no eficiencia genera los Fair Value Gap.
¿Por qué? Porque esta no ha intentado llegar hasta aquí. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que este hueco que se ha creado aquí en medio va a intentar ser cubierto por el precio antes o después. ¿Vale? Mira, aquí llega y de hecho sobrepasa ese punto, bien, para llevarse esa liquidez, para llevarse esos que están ahí. Fíjate, si hubiéramos llegado hasta este punto, casi que en este punto de aquí, casi es este de aquí, es prácticamente ese de ahí. No llega del todo, pero muy cerca. Podría haberse quedado ahí. Sin embargo, ha seguido y ha penetrado esa zona de ahí. ¿Por qué? Porque quiere conseguir la liquidez que hay ahí. A los pequeñines que están ahí con sus stop loss. Entonces, lo que hace el precio es que va generando estos fair value gaps, y lo que nos dice también es que estos fair value gaps en un momento determinado van a ser cubiertos a la contra, o sea, es decir, buscando la eficiencia del precio. Entonces, aquí tenemos otro, por ejemplo, este sería otro fair value gap. Aquí, esta vela aquí azul no llega a esta de aquí, al mínimo este y este de aquí no se juntan, pero ya se encarga el precio posteriormente de cerrar todos los gaps que se hayan quedado por aquí en medio, ¿vale? Entonces, igual que aquí, vuelve a dejar estos gaps, si te fijas, y el precio en un momento determinado va a intentar, a ver, perdón, ahí, va a intentar ir a cubrirlos, ¿vale? Va a ir a cubrirlo. Fíjate que ahí en esa zona, que es la zona de arriba, es donde se produce como una especie de mercado lateral, porque como que hay una acumulación ahí de órdenes e intenta cubrirlo, pero es esa zona de Fair Value Gap, si te fijas. Es decir, entonces lo que nos dice es eso. Los Fair Value Gaps son precisamente eso, y es una cosa en la que nos tenemos que fijar, porque ese imbalance, o sea, ese desequilibrio del precio, hace que el precio lo que busque es el equilibrio en esa zona, que es lo que hemos dicho al principio de este curso. ¿Por qué se mueve principalmente el precio? Se mueve para cubrir el desequilibrio, o sea, para equilibrar el desequilibrio y para buscar la liquidez, ¿vale? Las dos. Entonces, bien, con este tema yo creo que más o menos queda definido lo que sería un Fair Value Gap. ¿Qué tipo de Fair Value Gap tenemos? Muy sencillos, alcistas y bajistas. Alcistas cuando se está produciendo un movimiento al alza, como este de aquí, por ejemplo, como este de aquí, alcista, ¿vale? Donde hay tres velas que van hacia arriba y dejan ahí una de ellas que se queda con un hueco en medio, una o varias velas, no tiene por qué ser una solo, varias velas, y el bajista cuando se produce en un movimiento bajista, que en este caso sería, por ejemplo, ahí. Ahí. ¿Vale? Entonces, de hecho, aquí también se ha producido, en este punto, se ha producido entre estas tres velas, 1, 2 y 3. Sin embargo, ya la siguiente vela se encarga de cerrarlo. ¿Por qué sube un poquito más? No se queda solamente hasta ahí y ya está, que sería lo lógico desde el punto de vista de cerrar ese desequilibrio. Porque un poquito más arriba hay liquidez. Te busca las dos cosas. Cerrar el desequilibrio y buscar la liquidez. ¿Qué es un order block y cómo funciona? Mira, te voy a explicar lo que son los order block, pero quédate con una idea muy general. Un order block es algo así como una especie de ancla temporal en el océano. Es decir, tú vas con tu barquito, tu barquito tiene un ancla para que si paras el barco se quede estable en un sitio, ¿vale? Pero es un barquito. O sea, si viniese un barco más grande, te llevaría en medio, pero mientras que no venga, pues te define como que ese es un punto a partir del cual tú puedes salir en una dirección, ¿vale? Eso es una especie de order block. Vamos a verlo ya más detalle en los gráficos. Un abrazo. Vamos a ver hoy qué es un order block y vamos a dejarlo un poco claro porque hay eh, una pequeña equivocación respecto de lo que es un order block
que se tiene que tratar como tal y un order block que no. Normalmente los order blocks se tratan como la última vela bajista antes de un movimiento fuerte, pero realmente no es solo eso. Tiene que tener dos componentes para ser definido como order block, como bloque de órdenes. Son, por un lado, efectivamente, la última vela contraria a un movimiento fuerte, no sé si he dicho bajista antes, la última vela contraria a un movimiento fuerte, y la segunda, que la vela siguiente a esa vela contraria de un movimiento fuerte cubra de forma completa, sea una envolvente completa de la vela contraria a ese movimiento fuerte. O sea, eso es un order block, definido tal como ICT lo explica. Es decir, tiene que ser cubierto tanto en cuerpo como en mecha, la primera. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos aquí directamente en la pantalla. Aquí tenía yo por aquí algunos. Mira, por ejemplo, esto es un order block. Esto es un order block. Sería esta de aquí. ¿Por qué? Porque esta es la última vela contraria a un movimiento fuerte. Esto es en diario, ¿eh? La última vela contraria sería esta a un movimiento fuerte. ¿Esta sería un order block? No, no sería un order block, sería una toma de liquidez. No es order block porque esta de aquí no la cubre. No encaja dentro de eso. Entonces tiene que ser la última vela contraria a un movimiento fuerte y la siguiente que sea cubierta completamente, esta última vela contraria por un movimiento fuerte, tanto en cuerpo como en mechas. Eso es. Vale, exactamente, esto está muy bien, pero exactamente ¿qué es un order block? Bueno, es una zona donde normalmente los institucionales intercambian zonas de precio importante para ellos. ¿Vale? Eso significa que en un momento determinado pueden ser zonas en las que el precio tome algún tipo de acción, sea o rebotar sobre él o también puede ser romperlo para tomarlo posteriormente como una resistencia o como un soporte, depende de lo que veamos, ¿no? Vamos a verlo más tranquilamente para adelante, pero importante el concepto. O sea, son dos velas, no es una vela, no es la última vela contraria a un movimiento fuerte, no, es la última vela contraria a un movimiento fuerte y que la vela siguiente cubra completamente, tanto en mechas como en cuerpo, a la última vela contraria a un movimiento fuerte. Eso sería un order block. Si tú vas siguiendo aquí donde se produce un order block, fíjate que esta, por ejemplo, dirías, podría ser. No podría ser porque aquí la mecha termina más abajo que este de aquí. ¿Vale? Por lo tanto, esto no es un order block. No podría ser un order block. Entonces, esto sería el order block perfecto. Este de aquí. Esto que ves aquí. ¿Vale? Luego puede haber variaciones en función de los movimientos que tiene el precio, pero ese sería el order block perfecto. ¿Aquí habría algún order block en esta zona de aquí? Pues por ejemplo, este no, porque está un poquito más por debajo, este tampoco, porque la vela anterior queda, aunque haya esos movimientos, al final terminan en laterales, ¿no? Y cae el precio, ¿no? Viene a buscar el precio en la liquidez. Por ejemplo, este sí sería un posible order block, este de aquí. Un poco chuchurrío, pero bueno. Desde un punto de vista técnico, es un order block. Esto de aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí hay una vela contraria a un movimiento fuerte, que sería esta chiquitina, es muy pequeñita. Entonces quizá tomaríamos también, podríamos tomar como order block la parte esta de la mecha. Y hay una vela contraria que cubre tanto en cuerpo como en mechas a la última vela contraria con un movimiento fuerte. Es decir, eso sería el punto clave. Son zonas donde los institucionales hacen un intercambio de liquidez importante, un intercambio de órdenes importante y se quedan definidas de esa forma. Bien, esto sería básicamente el tipo de lo que sería un order block. Esto sería un order block alcista, y luego un order block bajista, pues tendríamos que buscarlo por aquí. Vamos a buscar dónde hay un order block bajista. Pues mira, aquí hay un order block bajista. Aquí tienes uno.
este de aquí. ¿Vale? Fíjate si es importante el order block, que aquí el precio rebota y vuelve a caer, aunque luego suba, pero bueno, ahí tiene un movimiento. Entonces, ¿cuál es el order block? Esta es la vela contraria a un movimiento fuerte, esta es la vela que cubre completamente la vela anterior y ya define un movimiento que tiene un retroceso donde ahí va a reaccionar el precio habitualmente, normalmente, no siempre reacciona el precio, pero habitualmente va a reaccionar el precio. Fíjate que luego también esto, si tú lo continúas aquí ha marcado, creo que esto viene marcado de otra temporalidad. Bueno, no, aquí también se produce este de aquí, que ya es alcista, ¿vale? Se cruzan ahí. Y lo que nos dice es que en este caso, que a la vez crea este movimiento alcista, que es un order block aquí en mitad del movimiento, cruza este de aquí y lo convierte en un soporte. ¿Vale? Ya hablaremos de este tipo de movimientos posteriormente. Pero lo importante es que nos quedemos con el concepto. Tiene que tener dos conceptos. Uno, última vela contraria a un movimiento fuerte, que es cubierta completamente, cubierta de forma completa por la vela siguiente, tanto en mechas como en cuerpo, ¿vale? Eso sería las dos que tendríamos. El concepto estricto de lo que es order block, estricto, o sea, es decir, luego puede haber cosas que iremos viendo adelante, vamos a ver otras variaciones, pero esto sería lo que es el concepto puramente de order block, ¿vale? Entonces, con esta idea, pues nos quedamos. Importante, dos cosas, no una cosa. No es la última vela con un movimiento fuerte, la última vela con un movimiento fuerte contrario a un movimiento fuerte, perdón, la última vela contraria a un movimiento fuerte, y una vela siguiente que la cubre tanto en cuerpo como en mechas, ¿vale? Seguimos en el siguiente. Hoy vamos a hablar de los breaker blocks. ¿Qué son los breaker blocks y cómo funcionan? Los breaker blocks son order blocks que no han sido respetados, pero que van a servir en el futuro como referencia para hacer algún giro del precio. Ojo al dato, pasa que te lo cuento. Vamos a ver hoy qué es lo que sería un breaker block, que es un order block que no es respetado por el precio, que cambia. Entonces vamos a ver que tiene dos tipos de connotaciones que son muy importantes, ¿vale? Uno, es un order block que el precio no respeta, ni toma como referencia directamente al inicio. Y segundo, que lo que nos va a definir ese order block es un posible cambio estructural, ¿vale? Del mercado, cambio de la estructura del precio. ¿Qué significa? Que puede haber un cambio de tendencia importante o un cambio de estructura temporal importante antes de seguir, ¿vale? Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí vemos, cuando hablamos de order block, pues por ejemplo aquí tenemos uno, ¿vale? Es decir, última vela bajista antes de, en este caso, última vela contraria, perdón, a un movimiento fuerte. Aquí tenemos una, ¿vale? Esa de ahí tenemos tal, vale, perfecto. Normalmente se define la pequeñita, se mueve la pequeñita, aunque sabes que tiene que tener, es muy importante que la siguiente vela completamente cubra tanto cuerpo como mechas, ¿vale? Eso sería un order block. Y también, por ejemplo, aquí hay un order block en esta zona de aquí. Fíjate que esto de aquí, por ejemplo, hay varias zonas de order block y demás, pero esto sería, por ejemplo, esta sería clarísima, ¿no? Esta sería muy clara, que es esto de aquí. Esto sería un order block de libro, ¿no? O sea, aquí, es decir, última vela bajista antes de un movimiento fuerte, perdón, bajista, estoy con lo de bajista, última vela contraria a un movimiento fuerte, en este caso es un movimiento bajista,
que inicialmente es respetado por el precio, pero que termina rompiendo, ¿vale? ¿Y por qué lo rompe? ¿Por qué rompe el precio? Porque el precio al final, lo que nos está diciendo con este rompimiento, con esta ruptura, aquí fíjate que llega y toca casi a la misma zona que aquí, ¿vale? Prácticamente lo mismo porque viene a por la liquidez que ha dejado esta zona aquí. Además porque está apoyado por este Fair Value Gap de aquí. O sea, estos son súper buenas estas operaciones, porque o estas zonas de que llegue el precio, ¿no? Porque son zonas en las que hay mucha operación que queda pendiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí cuando llega toca y hay un momento que lo rompe. O sea, es decir, esto no lo respeta, sino que lo rompe. Entonces, cuando lo rompe, ¿qué es lo que significa? Significa que el precio tiene una alta probabilidad de hacer un cambio de estructura. Entonces es cuando se llama breaker block. O sea, es decir, en este caso sería un breaker block. ¿Por qué? Porque cuando cierra aquí ya está cerrando por encima, bueno, por aquí más o menos por encima de la mecha esta de aquí de los últimos movimientos, de la mecha del propio order block. Y ya sigue hacia arriba y va tomando fuerza hacia arriba. Entonces, y aquí, bueno, esta zona de estructura ya la rompe en un momento determinado. Entonces, ¿qué es lo importante del breaker block? Pues que el breaker block o el order block roto, de ruptura, que es como se traduciría, es el que nos va a servir como referencia, pero que si lo rompe, primero lo va a tomar como punto de soporte, seguramente, para después seguir, y lo que busca en esa ruptura el precio es un cambio de estructura. No siempre lo consigue, ¿vale? Pero lo que busca es un cambio de estructura. Entonces eso es importante porque el cambio de estructura lo que nos puede implicar es precisamente un cambio de tendencia. Ten en cuenta que ahora estamos en diario, pero si nos fuésemos aquí a una hora, fíjate la que hay liada aquí. Vamos a hacer aquí, ¿dónde está esto? Tú fíjate la que hay liada aquí, ¿vale? O sea, es decir, esto es una hora, aquí hay una tendencia bajista, toca aquí con un order block, sube, tal, y entonces utiliza esta zona como referencia para desarrollarse y crecer, ¿vale? Entonces, tengamos esto en cuenta porque este es un tipo de movimiento, un tipo de porque fíjate aquí, he puesto esto aquí para ver la zona, porque si no se me lía con otras. Cuando bajamos una hora, imagínate la que se nos lía aquí. O sea, aquí en todo esto es una caída importante. Aquí hay unas zonas ya en las que rebota. Y aquí toma este order block que está definido aquí como una zona de ruptura que rompe para apoyarse posteriormente y tomando esta liquidez que va dejando las otras zonas y ya seguir hacia arriba cambiando la estructura de la estructura del mercado. Entonces es muy importante definirlo porque dentro de este order block que hemos definido en un día, es un order block muy grande, pero podemos ir ya bajando y tomando zonas donde el order block va a tener un impacto más fuerte. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Fíjate aquí, aquí que es donde nosotros comenzamos con el order block, donde empieza, esta es la vela esta fuerte que había. Y aquí nosotros tenemos adicionalmente otro order block que sería ya en una hora, que también nos va a dar información de por dónde se va a mover, este sería de ahí, nos va a dar información de por dónde se va a estar moviendo el precio. Entonces sería ese, aunque la siguiente ya le cubre. Vamos a coger la pequeña y entonces este sería el que definiría mucho del movimiento. O sea, es decir, en esta zona de aquí donde se está moviendo este order block, que se va a convertir en un breaker block. Vaya hombre, es decir, así.
¿vale? Y en esa zona también el precio empieza a jugar alrededor de ese precio. Fíjate que hay un momento que se mueve entre los dos, entre las dos zonas, para ya romper e irse hacia arriba y cambiar la estructura e irse. Es decir, tenemos que ir definiendo, son zonas importantes donde el precio va a reaccionar o probablemente va a tener una reacción. Y puede tener una reacción de ruptura o puede tener una reacción de seguir, o sea, de seguimiento. Por ejemplo, aquí tienes otro, este es alcista, ¿vale? Que ahí lo que hace es intentar cambiar la... Es un breaker block que rompe porque viene a buscar esta liquidez al final de aquí, pero la busca y sigue con su movimiento. Entonces no, es un breaker block que no rompe la estructura total, aunque aquí sí que hay un cambio de estructura, pero no llega a ser el cambio de estructura completa que sería cuando se diera ahí. Entonces, importante lo que comentamos, order block, breaker block. Quédate con estos conceptos. Seguimos adelante. ¿Qué son los swing height y los swing low? Es un detalle importante dentro de la estrategia a la hora de tomar decisiones de entrada que tienes que estar pendiente de él. Vamos a hablar qué significa, qué son, dónde aparecen y cómo se tienen que utilizar. Vamos a ello. Pasa que te lo cuento. Vamos con otro concepto de ICT que es el swing low o swing height. Vale, ¿qué es esto de swing low o swing height? Vamos a ver aquí un ejemplo. Swing low, o también lo puedes comentar como, lo puedes describir como oscilación por debajo, oscilación por arriba, ¿no? Oscilación baja, oscilación alta. Y también podrías traducirlo para que se te quede en la cabeza la idea de columpio abajo, columpio a lo alto. O sea, es decir, como si fuese un columpio de los niños, ¿no? Columpio a lo bajo, columpio a lo alto. Entonces, ¿qué es un swing low? Un swing low es el momento en el que se juntan tres velas, en la cual una de las velas, hay una vela, por ejemplo, va hacia abajo, va a tendencia bajista, la vela de en medio, de las tres velas juntas, la vela de en medio tiene un bajo más bajo que las otras dos velas. Esto sería un swing low, esto de aquí. ¿Vale? ¿Ves que está un poquito más bajo? Pues sería, este está muy por los pelos, ¿eh? Vamos a ver otro que se vea más claro. Por ejemplo, este sería un swing low, muy claro. Este de aquí sería un swing low, es decir, tengo tres velas en un entorno bajista. Bueno, este realmente no es bajista, este es un... Pero para que se entienda, swing low sería una vela, la segunda vela es más baja, el bajo es más bajo que la primera y que la tercera. Eso es un swing low. Y un swing high es a la inversa, es decir, cuando se produce es cuando hay la de en medio, de las tres velas, la de en medio tiene un alto más alto, una oscilación más alta o columpio más alto, tiene forma así de como si fuese un columpio, un salto, en la de arriba. Es decir, de las tres, la de en medio tiene un alto más alto que las otras dos. En el caso del swing low, la de en medio tiene un bajo más bajo que las otras dos. ¿Realmente dónde no vamos a encontrar este tipo, dónde nos van a importar realmente este tipo de estructuras? Bueno, pues nos van a importar principalmente, que esto lo he liado aquí. Nos van a importar principalmente en zonas donde tengamos ya definidos o order blocks o fair value gaps, o zonas donde el precio pueda tener no un rechazo, sino una actividad, un movimiento, ¿vale? Entonces vamos a intentar ir un poco a las que teníamos antes. Por ejemplo, desde aquí y vamos a ver la importancia de estas velas. Aquí tenemos un swing low un poco
no muy habitual, pero que es un swing low, que sería precisamente este de aquí. Este de aquí, esas tres velas serían 1, 2 y 3. Y aquí, ¿por qué es relevante este swing low? Porque está en una zona en la que ha roto un mínimo, pero eso ya hablaremos después. Lo que quiero que te quedes ahora es con la idea de lo que es el concepto de lo que es un swing low y un swing height. Aquí tienes otro swing low. Aquí tienes otro swing low, por ejemplo, estas tres. ¿Vale? Aquí tendrías otro swing low, un poco más diferente, pero porque siempre el swing low conviene que la última vela por lo menos sea alcista, en el caso del swing low, ¿vale? En el caso del swing height, que la última vela sea contraria bajista. Entonces, lo que nos importa es esto de aquí. Técnicamente, aunque las tres sean bajistas, esto podría ser un swing low. Lo que pasa es que no tiene mucho efecto, porque al final lo que necesitamos es un cambio, un movimiento a la contra, ¿vale? En este caso es, sobre todo se está produciendo en una zona en la que lo que buscamos es precisamente salir de la zona en contra, en movimiento en contra. Entonces ahí nos produciría un swing low, estas tres serían un swing low, en la que esta de aquí es la primera, esta sería la segunda, que tiene el bajo más bajo que la siguiente, y lo que nos está diciendo es que lo que nos está diciendo es que viene a continuación. Normalmente convendría también que en el swing low y el swing height la segunda, o sea, la tercera vela sea una vela más fuerte, ¿vale? Es una vela que tiene fuerza. Lo que pasa es que esto, si lo vemos seguramente en otra temporalidad, veamos que, por ejemplo, se cumple que efectivamente es más fuerte. En 5 minutos, aunque estaba moviendo la otra, esta de aquí se sigue cumpliendo. 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y esta sigue teniendo el bajo más bajo que la anterior, ¿vale? Entonces ahí podría semejarse bien. No es que sea el mejor patrón, así como lo vemos, pero sí que tiene que cumplir que el bajo este de en medio sea más bajo que los anteriores, ¿vale? Porque eso significa que ha venido a buscar la liquidez normalmente en una zona más baja, tocando una zona más baja. ¿Ves ahí que ha roto ese bajo? Tocando una zona más baja de lo que estaba para llevarse esa zona de liquidez y empezar a impulsarse. El hecho de que la primera esté así y la segunda tenga fuerza ya nos dice que va con una fuerza muy importante, porque además este cambio de estructura de esta zona de aquí ya lo está cumpliendo. Pero bueno, eso es un tema que ya veremos más adelante. Ahora quiero que te quedes con esos dos conceptos, ¿vale? Dos conceptos. Cuando es un swing height, que sería este caso por ejemplo, tenemos una vela, vaya, la he puesto aquí, tenemos una vela que una fuerte, otra la de en medio y la de contra. Y la de en medio, en este caso, tiene un alto más alto que las otras dos. En el caso del bajo, la de en medio tiene un bajo más bajo que las otras dos. Es muy importante que tengamos claro que este es el concepto básico. Lo perfecto sería tener una bajista, vamos a dibujar así, con cuadradito, sería tener una bajista así, otra bajista así, que cerraría más abajo, y luego un alcista, pues así, ¿no? Eso sería perfecto, tipo estrella creo que recordad que era estrella del amanecer, ¿no? Está para arriba, está para abajo, y esta lo perfecto que también fuese para arriba, ¿no? O sea, es decir, que tocase en un punto determinado, tocase entonces aquí lo perfecto es que también fuera para abajo, o sea, es decir, pero aquí esta nos da un poco igual. O sea, lo que tenemos que tener claro es que este bajo y este son mucho más altos que este de aquí. La importancia, la clave está en este de aquí, ¿vale? Que la segunda estructura, la segunda de la estructura del patrón sea más baja, el bajo más bajo,
Si aquí tenemos la mechita, ahí, y aunque tengamos aquí una mecha así larga, da igual, o sea, el caso, si es más bajo, nos cumple el patrón, ¿vale? Más bajo que las otras dos. Y eso sería este concepto de swing high, swing low, oscilación alcista, oscilación bajista, o columpio alcista, columpio bajista, para que tengas un poco la traducción a castellano, que a veces el swing puede tener un poco puede hacer que te equivoques en el concepto, ¿no? Entonces, para que no tengamos problema, también le podemos llamar. Los cambios de estructura son un punto controversial de ICT. Hay muchas opiniones respecto de esto, cómo funciona y demás. Te explico este punto, cómo funciona. Te explico cómo hago yo también algunos detalles que te pueden servir. Y antes de continuar, quiero decirte algo. Mira, en la descripción de este vídeo vas a tener varios enlaces a varios vídeos de interés y además a nuestra comunidad de Telegram, ¿vale? Que es gratuita y puedes estar ahí. Ahí compartimos también enlaces e información diferente sobre estrategias, vídeos, etcétera, con lo cual probablemente te va a venir muy bien. Y te digo, suscríbete antes de que se te olvide. Vale, un abrazo. Vamos a hablar hoy de un tema especialmente controversial dentro del tema de ICT, porque bueno, se ha tomado diferentes tipos de planteamientos y hay muchísimos comentarios de esto, que es sobre los cambios de estructura. Entonces, bueno, digamos que puedes trabajar de diferentes formas, también en función de la temporalidad con la que trabajes y demás, pero ICE te explica de una forma muy clara qué es lo que él considera un cambio de estructura. Entonces, en este caso vamos a explicarlo tal como lo explica y luego algunos detalles que te pueden servir después pues de lo que es la operativa diaria que hago yo, pues si te sirve de idea o de enfoque. Y también lo que he visto que hay algunos que comentan, que tampoco es que esté mal, ¿vale? Pero no es estrictamente lo que comenta ICT. Entonces, bueno, ICT lo que comenta exactamente es el cambio de estructura se da cuando el mercado hace un giro en el cual el precio sobrepasa al swing low o swing high que generó el máximo que hizo el mínimo o el mínimo que hizo el máximo, ¿vale? Eso es lo que es un cambio de estructura puramente desde el punto de vista de ICT. ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué entendemos por esto? Por ejemplo, si aquí tenemos este cambio, esto realmente es un swing low. Tiene que haber un swing high previo. Tiene que haber un swing high previo. Podría ser este de aquí. Podría ser este de aquí. A ver, estrictamente definido como lo que es un swing high desde el punto de vista de ICT, de lo que comenta ICT. ¿Vale? Entonces, podría ser este inicial. Entonces, en el momento que cierra la vela por encima de ese mínimo, ya se considera, perdón, de ese máximo, ya se considera que hay un cambio de estructura, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si, claro, si aquí no vamos a temporalidades un poco menores, esos posibles cambios de estructura los tenemos más cerca también, ¿vale? O sea, decir, por eso digo que es muy importante el tema del el momento en que se produce el swing high o el swing low. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay, bueno, no solamente eso, también indica que para que se dé un cambio de estructura suficientemente serio o rígido o adecuado, tiene que haber un desplazamiento del precio. O sea, es decir, no solamente que supere el mínimo o el máximo que generó ese otro mínimo máximo, sino que además tiene que haber un desplazamiento del precio. Entonces, así en ese caso, él entenderá, se entiende que hay un cambio de estructura en el mercado. Entonces, por ejemplo, un swing, un cambio de estructura que no se produce es aquí, ¿vale? Es decir, viene aquí el precio, hay un cambio, se puede decir que hay aquí un swing high,
Sin embargo, aquí no llega a esta zona, que aquí en temporalidades menores probablemente haya un swing high que impulsa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que empieza a generar el precio un barrido, un lateral, un mercado lateral, y entonces ahí ya empieza a haber una indefinición importante. El tema de los mercados laterales que se generan después del swing high o swing low, o antes de llegar al swing high o swing low, lo que te indican es que puede haber una zona de peligro, ¿vale? O sea, es decir, si tú, por ejemplo, consideras que esta era tu zona de medición, aquí puedes entrar y de pronto empieza a generarte este rango, lo mejor es que en cuanto puedas salgas de la operación, ¿no? ¿Por qué? Porque esto sí que se genera, pero esto probablemente se genera por una noticia que impulsa, que consigue el cambio de estructura, lógicamente, ¿no? Pero lo genera como tal. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí en este caso, tenemos aquí una zona que si nos venimos a temporalidades más pequeñas, ¿vale? Podemos tener aquí un swing high que hace un swing low. En el momento que es roto, es decir, y cuando se dice roto, para mí, luego cada uno tiene su forma de verlo. Existe un desplazamiento del precio, con lo cual está bien, y para mí lo que se dice que es roto es que el precio cierra por encima del último máximo. O sea, es decir, no cierra, no tiene que ver el máximo del cierre, para mí no es así. O sea, yo por lo menos lo que suelo ver, ahí no entra en un detalle ICT específico, pero para mí, por ejemplo, lo más importante es el cierre. Si el cierre cierra encima del máximo, que aquí está prácticamente igual, entonces se puede considerar que ha habido un cambio de estructura inicial. Cuando hay un cambio de estructura que se genera, por ejemplo, aquí hay un pequeño swing low, un pequeño swing high que es cubierto por este. En el momento que hay dos cambios de estructura de este tipo, sobre todo en temporalidades pequeñas, 1, 2, 5 minutos, te diría que 10 puede ser, pero en el momento que hay eso, lo que también nos está diciendo es que va con fuerza hacia arriba y que la probabilidad de que el cambio de estructura sea de éxito es amplio, es grande, ¿vale? Sobre todo cuando va, ya te digo, con este desplazamiento del precio, con el desplazamiento, ¿vale? O sea, igual que aquí, hay un desplazamiento del precio que es el que me genera la probabilidad, me maximiza la probabilidad de que exista un cambio de estructura. Es decir, aquí este mínimo me lo rompe con este cierre de aquí. Entonces lo que me está diciendo es que ya se quiere ir para abajo. Y además este luego lo vuelve a romper con este, etcétera, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta este caso. O sea, que no solamente es el tema de que en el momento que se vuelve el precio cierre por encima del swing low, es que también tiene que hacerlo con desplazamiento del precio, es decir, con un fair value gap o con una serie de desplazamiento de velas que generan un fair value gap, de forma que el precio tiene una intención clara de girarse, de moverse. En el momento que no tiene una intención clara de girarse, ¿qué es lo que pasa? Que suele empezar a generarse un lateral, y con ese lateral al final lo que te está diciendo, ¿vale?, es que puede volverse el precio hacia un punto que no es el adecuado. Si, por ejemplo, y aquí es un tema súper importante, por lo menos para mí es muy relevante, y es lo siguiente: si en el momento que tú has tenido un swing high y un swing low, sobre todo en temporalidades pequeñas, vámonos a temporalidades pequeñas de un minuto, si en el momento que tú tienes aquí, de pronto, un movimiento en el cual existe un cierre por encima de un mínimo, ¿vale?, y a su vez y un desplazamiento por parte del precio, y a su vez hay una vuelta a la búsqueda, a la cobertura de ese fair value gap, existe una probabilidad importante de que el precio vaya a cerrar sencillamente el fair value gap para seguir luego con fuerza hacia abajo. Si luego este mínimo que ha generado ese desplazamiento inicial del precio es cubierto, significa que ya sí tiene una intención muy fuerte de ir hacia abajo, ¿vale? Entonces, ahí te está hablando de que se genera un porcentaje alto o una probabilidad alta de cambio de estructura. Entonces, bueno, esto es importante porque básicamente en función de los swing high, swing low y de los cambios de estructura vamos a poder más adelante, o es la base para poder acometer entradas a futuro que ICT plantea como las más adecuadas en un momento determinado,
¿vale? Entonces, este sería lo que es la explicación puramente de lo que es el cambio de estructura. Es decir, tiene que existir un cambio de estructura donde el máximo que me hace el mínimo es cubierto, ¿vale? En este caso aquí, y es cubierto y con desplazamiento por la estructura que yo tengo aquí, ¿vale? O sea, aquí hay un desplazamiento, hay una vuelta atrás, como ves aquí, y aquí esta vuelta atrás viene a cerrar este desplazamiento, con lo cual esto puede ser muy positivo para luego intentar cerrar y que haya un cambio de estructura global para irse hacia arriba. Entonces, es importante que entendamos esto. El cambio de estructura al final es el movimiento que va a hacer que cambie la tendencia del mercado en ese momento, ¿no? Puede ser en temporalidades menores, con lo cual va a ser un retroceso, por ejemplo, o una continuación, o va a ser en temporalidades mayores que también sean retroceso o continuación, pero en temporalidades más amplias que se ven ya más perfil de, como si fuese horarios mucho más amplios y con extensiones mucho más largas, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo importante. Aquí tenemos el tema de lo que es estrictamente un cambio de tendencia, o sea, un cambio de estructura de mercado, tal como lo explica ICT. Y vamos a seguir con otros detalles que también nos van a dar información más adelante. Ahora estamos haciendo pasito por pasito y luego lo vamos a ir juntando todos, ¿vale? O sea, decir, esto es importante. Así que, bueno, seguimos hacia adelante. Esto que hemos comentado es el cambio de estructura. Vamos a hablar sobre la divergencia SMT o Smart Money Technique Divergence, que es una divergencia que se ocurre entre diferentes tipos de mercados que son simétricos, y vamos a ver cómo ocurre y cómo lo mide ICT. Importante, antes de seguir, acuérdate, enlaces importantes en la parte de abajo de la descripción, en la que te debemos dejar vídeos, otros vídeos y el enlace a nuestro grupo de Telegram, gratuito, donde vas a encontrar también enlaces, estrategias, vídeos, etcétera. Y además, quiero que te suscribas al canal, ¿vale? Bueno, un abrazo grande. Hasta ahora. ¿Qué es la divergencia que denomina ICT-SMT divergencia, ¿no? Divergence? SMT como Smart Money Technique, que lo que habla de la divergencia es básicamente que hay mercados que son prácticamente como espejo uno del otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en el caso del euro dólar y en el caso del índice del dólar, son dos mercados que son prácticamente espejos, son muy parecidos. Entonces, lo que significa es que si a medida que tú vas analizando un mercado y otro se va produciendo movimientos muy similares, significa que no tiene por qué haber, o sea, que significa que hay una correlación, ¿no? Que significa que no hay una divergencia, ahí está todo correlacionado. Pero si existiese un momento en el que los dos dejan de tener esa parte igual, esos movimientos similares, entonces significa que hay una divergencia. Esa divergencia puede implicar que en un momento determinado el otro mercado se gire de una forma importante y afecte a tu estrategia del precio. ¿Vale? Entonces, esto es lo que habría que tener en cuenta. Por ejemplo, y una de las cosas que hago cuando opero muchas veces es operar con los dos mercados puestos así. Básicamente, aunque al final siempre te quedas con este, pero básicamente eso te permite entender que no ha habido una descorrelación importante, porque eso también lo que puede implicar, lo que puede decir en algún momento es que desde el punto de vista del precio puede haber una serie de variaciones, una serie de movimientos basados sobre todo en fundamentales o en temas similares de lo que está pasando en el mundo, temas similares que todavía el precio no ha recibido, el precio del activo que tú estás manejando todavía no ha recibido ese impacto, pero que lo puede recibir en un periodo determinado. Y eso siempre es negativo porque hay un momento que te falta ese control, ¿no? ese enfoque. Así que bueno, es importante tener este concepto también en mente. Y bien, vamos para adelante con los demás conceptos. El PDRA y qué tipo de herramientas incluyen para poder ayudarnos en nuestro análisis y entradas en el mercado. Esto es un enfoque que tiene ICT que plantea como muy interesante también. Y te recuerdo, antes de empezar el vídeo, te recuerdo que tienes
los enlaces abajo de esta descripción de varios vídeos de interés de este canal que están teniendo bastante éxito, y además te recuerdo también que tienes el acceso a nuestro grupo privado de Telegram, donde vas a tener toda la información de tanto de los vídeos como también de estrategias, enlaces a las estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y también te recuerdo, como punto final, que si no estás suscrito, pues te suscribas a nuestro canal. Un abrazo grande. ¿Qué es el PD Array en ICT? Vamos a ver, tal como lo defina ICT. ICT, o sea, el PD Array son una serie de herramientas que hemos visto ya, ¿vale? Nos estamos acercando ya al tema de entradas. Entonces, son una serie de herramientas, pues como por ejemplo los Fair Value Gaps, Order Blocks, Breaker Blocks, desplazamientos, etcétera, que se producen entre un mínimo y un máximo, ¿vale? Y que vamos a medir o vamos a identificar mediante una herramienta que es la de Fibonacci como zonas premium, o sea, zonas caras o zonas de descuento, zonas donde podemos comprar con buen precio, ¿vale? Si queremos hacer a la alta o a la inversa si queremos hacer en corto, ¿no? A la baja. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería esto en el gráfico? ¿Cuáles son las zonas de descuento? Bueno, pues tenemos, por un lado, primero tenemos que definir un mínimo que ha hecho un máximo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este es una buena zona. Aquí un mínimo que ha hecho un máximo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ICT? ICT nos dice que tenemos que identificar las zonas en las que hay breaker blocks, order blocks, fair value gaps, desplazamientos, etcétera, que estén dentro de esta zona. ¿Y cómo vamos a medir esto? Y sobre todo es muy importante que tenemos que localizar el 50% estimado de donde se está produciendo esa zona. Es decir, para eso vamos a utilizar Fibonacci, ¿no? Que es una herramienta que es muy conocida, ya la conoces, y que está aquí. Entonces, esto lo que hacemos es que nos vamos aquí al máximo y lo llevamos hasta el mínimo. Y entonces aquí tenemos esto y vamos a quitar todo esto porque en este caso no va a ser relevante, no es tan relevante. Vamos a quitar todo lo que no sea el 0,5, el 0 y el 1, ¿vale? Nos quedan con los... Entonces, aquí lo que tenemos es zonas de aquí que son del 50%, que es donde el precio puede ir en un momento determinado a esta zona. No sabemos dónde todavía, ¿vale? A esta zona. Tenemos el máximo y tenemos el mínimo. Entonces, lo que nos está diciendo es que cuando el precio viene aquí a buscar, está cubriendo todas estas zonas de aquí que existen, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es buscar, definir qué zonas son, por ejemplo, de Fair Value Gap. Pues aquí tenemos una. Fíjate qué importante es esta zona, no muy grande, ¿vale? Es esa de ahí. Pero fíjate que el precio aquí ¡prum!, la rompe, ¿no? Y nosotros tenemos que ir a buscarlas a esta zona de aquí. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos un Fair Value Gap que es un objetivo de este tema. Fíjate, aquí, no sé si lo ves, ¿vale? Que es, bueno, más que un Fair Value Gap, es de verdad, no son tres velas, pero sí es importante definirlo, ¿no? Porque no son tres velas seguidas, hacia arriba me refiero. Pero sí que existe ese desplazamiento y lo vamos a localizar ahí. Vamos a seguir. Tenemos aquí, podemos localizar este también, que este sí que es un Fair Value Gap, este de aquí, ¿vale? Entonces lo definimos hasta aquí. Entonces, esto que son zonas en las que el precio va a venir a buscar. Aquí, por ejemplo, hay otro Fair Value Gap. Bueno, no es un Fair Value Gap propiamente dicho. Perdón, es este de aquí arriba. No me salía bien. Ahí, ese, chiquitito. ¿Vale? Ahí. Bien, entonces todos estos nosotros lo vamos definiendo, vamos viendo si hay algún order block aquí en esta zona, ¿vale? Que nos indique que puede haber un punto importante, ¿vale? Y lo vamos definiendo en todas esas zonas. ¿Qué ocurre? Cuando el precio viene a buscar otra vez, hace su retroceso, es decir, hace su cambio de... Fíjate que aquí hace un cambio de estructura de mercado muy fuerte, o sea, muy claro, ¿no? O sea, con contundencia, con seriedad.
Esto es lo que es súper claro, eso es súper importante, ¿no? Que te diga que esto está ocurriendo, ¿no? Porque también lo que te está aquí indicando es que hay una apuesta importante por parte de los operadores, en este caso por cambiar la estructura del mercado, ¿no? O sea, es decir, fíjate que aquí este mínimo que había aquí, que hace este máximo también, pues lo rompe del todo y lo deja, o sea, el cierre de la vela bajista queda muy por encima, muy por debajo de los otros, ¿no? O sea, como que hay una contundencia clara en conseguir ese cierre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el momento que este precio viene aquí, cuando llega al 50%, aproximadamente al 50%, vamos a ponerlo aquí, y vamos a cambiar este rojo de color, este rojo no me gusta, este verde de color, pues vamos a ponerle aquí más un rojo chillón, así, para que se vea. Lo que nos dice es que esta es una zona en la que puede ya tomarse la reversión del precio, ¿vale? En el que el precio puede tomar la decisión de seguir su camino, ¿no? Entonces, ¿por qué lo dice o cuál es el motivo por qué lo dice? Bueno, pues porque al llegar a esta zona, al llegar a este movimiento, va a encontrarse una serie de zonas de liquidez para las que para él ya son suficientemente buenas como para poder seguir con el precio buscando otras zonas que son las que a su vez está dejando. Fíjate que aquí es importante también ver que va dejando muchas zonas de liquidez, mucho fair value gap, como estos de aquí, que son 3 fair value gap claros, que son zonas de liquidez importantes, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando llega aquí este fair value gap? Fíjate cómo reacciona el precio en esta zona, ¡pum!, para irse a buscar y a cerrar esa zona de ahí, esa liquidez. Entonces, lo que es importante aquí, claro, nosotros no sabemos hasta dónde va a llegar, o sea, es decir, empieza a caer y no sabemos exactamente hasta dónde va a llegar. Lo que tenemos que tener claro es que podemos tomar la decisión de entrada aquí, podemos tomar la decisión de entrada aquí. Claro, ¿qué ocurre? Si aquí no llega, pues bueno, sencillamente no hemos entrado. Tampoco hay que preocuparse mucho, o sea, es decir, si has estado operando, no ha llegado a la zona que tú querías y se ha ido antes, pues bueno, pues has perdido esa oportunidad, pero tú estabas en lo cierto, o sea, es decir, estabas esperando un buen precio para comprar ese precio porque sabías que se iba a ir. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta muchas veces no es si he acertado o no he acertado con la entrada, sino si mi análisis es el adecuado. O sea, si está siendo el adecuado el análisis, oye, me puedo equivocar y a lo mejor no estoy viendo una noticia en ese momento y tomo la decisión de entrada aquí abajo y lo que me encuentro al final es que el precio viene más para acá y me saca de un stop loss, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que yo lo que tengo que tener es los suficientes herramientas para tomar mis decisiones. Nunca voy a acertar al 100%, es imposible, ¿no? Pero ¿qué es lo que me está diciendo esto? Lo que me está diciendo esto es que aquí hay dos zonas de liquidez en las que el precio puede, a partir de este 50% para abajo, que el precio puede reaccionar. Entonces, una buena alternativa aquí, ¿cuál sería? Oye, entro aquí en la mitad de esta zona, o aquí al inicio de esta zona, donde tomo, ¿os acordáis del 50% del Fair Value Gap? Pues tomo ese 50% y pongo aquí mi entrada. Cuando llega mi entrada, ¿qué hago? Que aquí abajo, por debajo de este, es decir, mi entrada la pondría más o menos aquí. Vamos a ponerle a color de otro color. Vamos a ponerle a color azul, ¿vale? Y a la vez lo que hago es que mi stop loss lo pongo aquí debajo, ¿vale? Por si acaso el precio va a venir a buscar esto, que no me toque el stop loss. No es tanta la diferencia, lo puedo poner aquí, no es tanta la diferencia y me permite hacer más o menos un 1-2, o sea, en esto, como mínimo un 1-2. Si tengo esta diferencia aquí, esta distancia aquí, vale, cojo aquí, me voy aquí y digo, mira, esto justo de aquí a aquí, y ahora para hacer un 1-2 tengo el beneficio. Entonces estamos aquí, entonces digo, bueno, pues para hacer un 1-2 me voy aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago cuando, oye, si tengo claro que esto va a ir fuerte, pues perfecto, que mi objetivo es un 1-3, pues me voy aquí, ¿vale? Que ahí ya puede estar muy justo, pero por ejemplo una buena idea que yo hago habitualmente, yo siempre voy buscando un 1-2, un 1-3. Si veo que las velas en un momento determinado empiezan a caer, a hacer rangueo en una zona y no dejan de tener esa fuerza que tenían esta, por ejemplo, y tal, lo que hago es que cuando llega el 1-2, que estaríamos ahí aproximadamente,
lo que hago es que cierro una parte de la posición, un 50, un 60, un 75%, de forma que a mí ya me cubra todo esto. Y me llevo el stop loss aquí, o sea, es decir, justo por aquí encima, ¿no? O sea, hago así, ¿vale? Lo pongo por encima donde entré. De forma que si en ese momento hace así el pum, el precio se va para abajo por lo que sea, porque a lo mejor ha llegado a cubrir esta zona y lo único que quería cubrir esta zona y seguir hacia abajo, pues a mí me saca con el beneficio que he hecho y una pequeña pérdida y ya está. Si sigue hacia el 1.3, pues entonces yo lo que haré será que conseguiré un poquito más de beneficio y ya está. Pero yo mi 1.2 lo tengo cubierto. Entonces, ese tema es un tema que te permite jugar muy bien este tipo de sistemas de entrada con ICT y es importante tenerlos en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que hemos dicho, tema de el 50%, esta zona de aquí, la zona de abajo en este caso, porque vamos en largos, ¿no? Vamos al alza, ¿no? Esta sería lo que es la zona, lo que llamamos la zona de descuento, ¿vale? Porque es descuento, porque es una zona barata, ¿vale? Y esta es la zona de la zona premium, porque sería la zona del lujo, ¿no? Es decir, ya cuando has entrado aquí y ya ha empezado a subir, a subir, a subir, ya tú has comprado barato y vas vendiendo cada vez a mejor precio, a un precio cada vez mayor, premium, un precio premium para ti, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la explicación un poco de este concepto, ¿vale? Hablamos hoy sobre el modelo unicornio de ICT. Interesante en cuanto al enfoque y cómo lo plantea. Es algo que está muy acostumbrado seguramente a ver en el mercado, pero no siempre a operarlo. Entonces te interesa verlo sobre todo. Entonces, importante, lo que te decía otros vídeos, enlaces interesantes en la descripción de este vídeo, incluido nuestro enlace a Telegram, al grupo de Telegram privado, que es gratuito, donde vas a poder encontrar muchísima información y vas a poder encontrar acceso a enlaces, estrategias que hemos publicado en el canal. Y además, te recuerdo, si no estás suscrito, suscríbete para recibir más información. Un abrazo. Vamos a explicar un modelo que tiene ICT que lo que se conoce conocido como el sistema del modelo unicornio, que es un sistema bastante que tiene bastante certeza, más o menos bastante certeza, dentro de lo que son los modelos que ICT denomina como los más interesantes para validar, ¿no? Entonces, uno de ellos es aquel en el que se produce un breaker block, o sea, decir, fíjate que aquí tenemos, por ejemplo, en este momento aquí, en este movimiento, aquí tenemos un order block, aquí se genera un order block, ¿vale? Esta pequeñita, acuérdate lo que es el order block es esa vela contraria a un movimiento fuerte, pero la vela siguiente a esa vela contraria del movimiento fuerte tiene que cubrirla entera, ¿vale? Entonces, es esto de aquí. ¿Vale? ¿Lo ves? Es esto de aquí. Última vela contraria a un movimiento fuerte y la vela siguiente la cubre entera, tanto en mechas como en cuerpo. Bien, al definirse el order block, lo que define es una zona aquí, que es una zona de intercambio importante de órdenes, ¿no? Por parte de los grandes operadores. De hecho, intenta llegar ahí a tocar ahí, no la toca. Al no tocarla, al no mitigarla, al no tocarla, implica que todavía sigue viva. Si lo hubiera tocado aquí, podría ser cuestionable, ¿no? Pero aquí la intenta tocar, no la toca, con lo cual, bueno, sigue con su fuerza, hay un desplazamiento importante del precio, aquí un pequeño lateral y otro desplazamiento. Cuando vuelve el precio, que vuelve además haciendo fair value gaps prácticamente en varias zonas, hay un momento determinado que entra, la respeta el order block, ¿vale? Pero hay un momento determinado que por la fuerza que trae no lo respeta y lo rompe, muy importante este detalle, lo rompe mediante un fair value gap, ¿vale? O sea, es decir, entonces, ¿dónde está el fair value gap? Bueno, en este caso es un desplazamiento realmente, pero bueno, para el tema nos sirve de la misma manera, ¿no? O prácticamente igual, porque me daría lo mismo utilizar este que este de aquí, pero lo que nos está diciendo es que aquí se genera un desplazamiento,
que no es un fair value gap puramente porque no son tres velas alcistas seguidas, pero aquí sí, ¿vale? Que es más pequeño. Entonces, los dos nos sirven porque es un desplazamiento del precio que de alguna forma el precio va a querer venir a tocar, ¿no? Entonces, lo que nos está planteando ICT es que eso es una zona cuando ocurre que ese order block es roto, que se convierte de pronto en un breaker block, ¿no? Es roto por un fair value gap de este tipo, de esas conexiones, existen estos fair value gap, estos desplazamientos claros en este proceso. Este también aquí sería un fair value gap en este momento que luego es mitigado, ¿vale? Lo que nos dice es que es una zona que el precio va a venir a buscar. Siguiente, y es una zona que va a venir a buscar para generar continuidad, ¿vale? Para hacer un retroceso, generar fuerza y volver a continuar. Entonces, esta es la zona de entrada. Realmente esta sería la zona de entrada donde tendríamos que entrar. No tanto en la zona de la ruptura, porque aquí tendríamos que esperar. Hombre, aquí hay gente que a lo mejor pudiera haber visto que, oye, aquí ha tocado el order block, entro a la contra, pero te saca la operación, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue con el order block. Entonces lo que se trata es de ver cuándo vuelve a esa zona, porque esa zona va a ser representativa, va a ser importante para volver a tomar un apoyo y volver a seguir. Y este, tal como lo ves, este sería movimiento, tal como ves, sería lo que define ICT como el sistema unicornio, que es básicamente existe un mínimo aquí, un mínimo que hace un máximo, aquí genera una ruptura con un fair value gap de este order block, existe un order block previo, existe un mínimo que hace un máximo y el precio va a buscar la zona de lo que ahora ya es un breaker block, no es un order block, es un breaker block, para irse después hacia arriba. Bueno, entonces es importante porque es uno de los modelos que él define como más relevante, ¿no? Y este es un modelo que, mira, si tú te fijas en temporalidades pequeñas, se repite mucho, pero más en temporalidades de este tipo. O sea, si nos vamos aquí, a esta zona, vamos a ver si podemos llevar ahí el gráfico. Aquí está. Si te vienes aquí a esta zona, esta zona de aquí abajo, pequeña, está haciendo algo muy parecido. O sea, en un momento determinado no existe un order block como tal, directamente, pero sí existe un movimiento importante que una vez que lo ha roto y ha generado ahí en esa zona o en esas zonas de aquí, ha empezado a generar los breaker blocks, perdón, los fair value gaps. Esa es una zona a la que va a venir después a apoyarse el precio para poder seguir, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya ha habido un mínimo aquí importante que viene de un máximo que se ha hecho aquí, ¿vale? Entonces, máximo, mínimo, viene ahí, busca, retrocede y tal. Bueno, pues entonces es parecido, pero no es exactamente un modelo tal como él lo comenta Unicornio, pero se produce, lo que me refiero es que se produce en muchas temporalidades, se está produciendo cosas muy similares a este movimiento, pero este movimiento es muy único. O sea, en el momento que hay un order block, un breaker block que viene a apoyarse el precio, es un movimiento bastante importante para volver a entrar en la dirección que inicialmente el precio traía, ¿no? Que es la dirección de la tendencia, en este caso principal, que es la que está buscando el precio. El umbral medio dentro de la estrategia de ICT. ¿Qué es? ¿Dónde funciona? ¿Por qué funciona en los Fair Value Gaps? Es interesante conocerlo porque es un punto que te puede servir de mucha referencia. Y antes de empezar el vídeo, te recuerdo enlaces en la descripción donde vas a encontrar mucha más información, incluido nuestro grupo de Telegram gratuito, que ahí tendrás información, diferentes opiniones y también enlaces a estrategias y demás. Y además acuérdate de suscribirte al vídeo si no estás suscrito, ¿vale? Sé que soy un poco pesado, pero es que es lo que toca. Vamos a estudiar otro concepto que también ICT marca como
importante, que es lo que llamamos el umbral medio. Umbral medio, que también él lo traduce como consequent encroachment, que es algo así como usurpación o uso invasivo, ¿no? Pero básicamente lo que se refiere es que en los Fair Value Gaps, cuando hay un Fair Value Gap, como por ejemplo, vamos a poner este de aquí, el umbral habla es del 50% de la vela que está, digamos, que está generando el Fair Value Gap, ¿no? Por ejemplo, en este caso, aquí hay un Fair Value Gap, hay 3 velas que van seguidas y esta de media está generando este espacio, ¿vale? Que luego el precio viene a buscar y a apoyarse en él para poder seguir. Bueno, pues este Fair Value Gap lo que dice, o sea, lo que él habla de esta zona, habla que es muy importante tener en cuenta el 50% de este movimiento. O sea, es decir, si esto es así de largo, ¿vale? Para nosotros es muy importante tener en cuenta más o menos el 50%, que es aproximadamente la mitad de este, ¿no? Que más o menos ahí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en ese movimiento es donde, uno de los movimientos principales, o una de las zonas principales donde el precio puede venir a buscar su zona, también puede bajar hasta aquí abajo, pero esa zona es la zona como de referencia importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para ver cuándo el precio puede venir a buscarla, ¿vale? Entonces, este es un detalle que es súper importante para tener en cuenta, porque además vais a ver que ahora lo toma en temas siguientes, toma ese 50% como importante junto con otro 50% que vamos a explicar más adelante, ¿vale? Entonces, ya lo sabéis, el umbral importante, el umbral es el umbral medio, que define como bastante importante. Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que son las kill zones, las zonas que define ICT como las zonas mejor para operar, y son las zonas donde se va a mover el precio y donde el precio probablemente va a hacer un movimiento. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque son las zonas en las que, en teoría, el IPDA, ese algoritmo bancario, interbancario, es donde normalmente se mueve de una forma mucho más activa que en otras. Entonces, ese es el motivo por qué llama kill zones. Entonces, vamos a ver qué son las kill zones, cómo se detectan, cómo se ven y cómo las podemos definir. Bueno, vamos a hablar ahora lo que se llaman las kill zones. Perdona si tengo la garganta un poco tocada, pero voy a intentar avanzar sin problema. Creo que lo podré hacer sin problema, porque esto además es interesante y tampoco quiero que se dilate mucho en que lo tengas. Eh, digamos, ICT marca tres, lo que se llaman tres zonas horarias o tres kill zones, que él llama kill zone. Una kill zone es una zona donde se producen movimientos en ese momento del IPDA y donde te puedes sumar a esos movimientos para conseguir una cierta rentabilidad. Digamos, el llamarlo kill zones no significa que sean zonas de la muerte, ¿no? Como se traduciría, sino que son una kill zone es una zona que dentro de un rango horario, por ejemplo el rango de Londres, dentro de ese rango es donde se produce principalmente o habitualmente los movimientos del IPDA, ¿vale? No significa que se produzcan siempre, porque a veces se producen en otros rangos horarios por noticias o demás, pero habitualmente sí lo hacen. Entonces, ICT marca tres rangos horarios. Uno de ellos es el de Asia, otro es el de Londres y otro es el de Nueva York. En cada rango horario, que sabes que tiene un rango amplio, o sea, un número de horas amplio, pues en el caso de Londres desde las 9 de la mañana Europa hasta las 6 de la tarde, bueno, realmente él define que ese rango horario estaríamos hablando de las tres primeras horas, o sea, de las 2 de la tarde, perdón, de las 2 de la mañana de Nueva York hasta las 5 de la mañana de Nueva York, que serían el equivalente desde las 9 hasta las 9, 10, 11, 12, hasta las 12 máximo de la mañana.
en esa franja horaria es donde dice que se producen los movimientos principales. Y es ahí donde plantea que se pueden producir. Entonces, mira, aquí te voy a dejar un indicador que se llama ICT Asian Range and Kill Zones Power of 3, ¿vale? Que el Power of 3 es una estrategia que tienen, ¿no? Pero de Power of 3, entonces aquí lo que nosotros vamos a marcar, tenemos marcado, o sea, vas a marcar ahí los horarios, que son, no es la franja horaria completa, sino las zonas en las que se produce esos movimientos que plantea ICT. Y esto está referenciado al horario de Nueva York, ¿vale? Entonces, tenemos un comienzo y una zona final de lo que sería el kill zone, que sería desde las 8 de la tarde de Nueva York hasta las 10 de la noche de Nueva York, ¿vale? Luego tenemos otra que es desde las 2 de la mañana de Londres hasta las 5 de la mañana de Londres, que sería el equivalente a esto le tienes que añadir 6 o 7 horas, dependiendo de si estás en cambio de horario o tal. Entonces estaríamos hablando desde las 8 de la mañana, 2 más 6 son 8 o 9 depende, hasta las 5 de la mañana de Nueva York, que serían 6, 7, 8, o sea, serían desde las 8 hasta las 11 máximo. O si estás en cambio horario, sería desde las 9 hasta las 12. ¿Vale? Y luego en la parte, en lo que es el horario de Nueva York, estaríamos hablando desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, horario de Nueva York, ¿vale? O sea, es decir, de las 7 de la mañana a las 9 de la mañana que se producen esos horarios. Claro, nosotros en Europa, en el caso de Europa, lo vemos aquí a las 2 de la tarde, ¿vale? Porque es cuando nos pilla ese movimiento. Aquí tenemos los colores de los que están que vamos a referenciar y son small aquí, vale. Y entonces vale, entonces aquí le puedes ver un poco esas zonas donde él plantea que hay esos movimientos, ¿no? Entonces, si tú te vas a verlo, efectivamente en esas zonas, Nueva York, Londres, Asia, esas zonas horarias ha habido movimientos, ¿vale? Especialmente en Nueva York y en Londres, que es donde él más luego plantea operar, ¿no? Entonces, fíjate, esos horarios, ¿ves? Aquí en este caso casi al final del horario, pero efectivamente ahí está. Entonces, con eso te va a referenciar un poco más. También él habla de otro horario que es importante tener en cuenta, que sería el de las 10 a las 12, hora local de Nueva York, que sería en Europa nuestra tarde, porque sería 10 más 6 las 16 las 4 hasta las 6 de la tarde, ¿no? O sea, de 10 de la mañana a 12 de la tarde, sería el equivalente al kill zone, a la zona horaria predominante para el cierre de la sesión de Londres, ¿vale? Que sería la equivalencia esa en cuanto a kill zone. Entonces, te voy a dejar, mírate este indicador que se llama ICT Asian Range and Kill Zones y bueno, y lo miras aquí en indicadores y ya está, ¿vale? Lo pones y ya sabes que tienes ahí esa zona. No, trae tres, al cuarto que sería desde el que comentamos desde las 10 de la mañana a las 12 de la mañana, que estaríamos hablando ya más o menos de esta zona, 10 10 fíjate, sería esta vez la 10 a 12, que hay un movimiento importante, pues esa no viene referenciada en este indicador, pero bueno, lo puedes referenciar tú directamente o buscar otro indicador que te permita meterlo, ¿no? Pero vamos, con estas tres ya, yo creo que ya tienes bastante bien definido los movimientos, ¿vale? Y bueno, pues eso es todo. Vamos a seguir al siguiente vídeo, que yo creo que te va a gustar bastante, porque ya vamos a entrar en la parte de la liquidez, de todo lo relativo a la liquidez y demás. Todavía creo que hay otro vídeo intermedio, pero vamos a entrar en la parte de la liquidez, que yo creo que es la clave donde está la madre del cordero, ¿no? Como suele decir, o sea, que es donde está el punto clave. Así que, bueno, espero que te haya gustado y vamos para adelante. La importancia de la liquidez en los mercados. Mira, en este vídeo vamos a ver lo más importante, que es la parte de la liquidez, ¿vale? O sea, es decir, la liquidez es la clave de todo. Entonces, es donde esa liquidez nos va a poder orientar, nos va a poder decir dónde se está moviendo el precio y el motivo por el que lo hace, ¿vale? Entonces,
Eh, Principalmente lo que podemos detectar es dónde hay zonas a las que el precio va a poder querer ir. O más que detectar, vamos a poder intuir, vamos a poder definir las zonas en las que el precio probablemente, con una probabilidad alta, pueda intentar ir. ¿Vale? Entonces, es ese motivo porque, y es esas zonas donde quiere ir es porque siempre hay stop loss, pendientes, órdenes no ejecutadas, es decir, hay liquidez, que diciendo liquidez de una forma general, la liquidez es algo, ya lo verás ahora en el curso, es algo que es fácilmente cambiable por cash, por dinero, ¿no? Entonces, como por ejemplo, pues si tú tienes una casa, es muy difícil cambiarla por cash porque tienes que esperar a que alguien la venda. En el caso de, a que alguien la quiera comprar, perdón. En el caso de una acción, tú la puedes vender inmediatamente y al momento tienes ese dinero, ¿no? Eso es liquidez. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se pueden detectar las zonas de liquidez y por qué el precio puede querer ir a esas zonas en un momento determinado. Bueno, ya estamos aquí, vamos a ver lo que es el tema de la liquidez y antes de empezar el tema de la liquidez voy a quitar primero el tema rango asiático que estamos viendo en el vídeo ayer y quiero que veamos lo siguiente. Mira, la liquidez al final hay dos tipos de liquidez, ¿no? La parte de lo que sería la liquidez de la compra y la liquidez de la venta. ¿Sabes? Cuando empiezas a hacer trading hay varios detalles que tienes que aprender que normalmente te suelen ser complicados entenderlo o a mucha gente les es complicado entender lo que es el concepto de buy stop y sell stop. Bueno, pues este concepto significa lo siguiente, que seguro que ya lo sabes, pero por si no lo sabes te lo cuento. Buy stop es que tú pones una orden, en un momento determinado tú crees que el precio va a subir y pones una orden aquí, en este punto, para que tú empezar a comprar aquí. Y sell stop es que tú crees que el precio del activo, el precio del mercado va a bajar y pones la orden aquí. ¿Para qué? Para que cuando llegue a esta zona, esto puede ser así, ¿vale? Que cuando llegue a esta zona el precio se active, ¿vale? Para esa venta. Igual que en esto para esta compra, ¿no? Tú quieres que cuando llegue a esta zona se active. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que quieres? Tú quieres acompañar al precio cuando identificas que el precio empieza a subir y quieres acompañar al precio cuando identificas que el precio va a bajar. ¿Por qué haces esto? Bueno, porque aquí en estas zonas, a medida que se ha ido desarrollando el mercado, estas zonas de aquí, ¿ves? Esto es como un camino que ha hecho el gran operador, un caminito. Y aquí al lado del caminito, en estas zonas de aquí, estas zonas de aquí, ha ido dejando zonas por las que no ha pasado. Aquí es como si esto fuese un césped que está sin cortar, ¿vale? Entonces, y él sabe que está sin cortar, o sea, porque lo ve, ¿vale? Entonces identifica que estas zonas están sin cortar, se ha estado moviendo por esta zona, pero aquí este césped, o sea, ha ido haciendo este caminito, pero no ha quitado todo este césped. Entonces, ¿qué es lo que hace? En un momento determinado, este césped le va acompañando, ¿no? Entonces, en un momento determinado lo que hace es que mueve hacia abajo, ¿para qué? Para generar el camino hacia allá y llevarse todo este césped que no ha comprado, que no ha cortado, ¿vale? Y a la vez vuelve a girar, ¿para qué? Para llevarse este césped que no ha comprado tampoco. Perdón, que no ha cortado. Bueno, comprado, efectivamente. Pero que no ha cortado. Entonces, esas son las zonas de liquidez. Cuando tú estás viendo un gráfico, lo que tienes que pensar es, a ver, ¿qué es lo que no estoy viendo por donde las velas no están pasando? Porque por ahí me puede estar diciendo algo, ¿no? Entonces, si tú estás viendo de pronto este movimiento así, lo que te está diciendo es que esta zona de aquí, él va para abajo, y esta zona de aquí, lo que había aquí atrás, esta zona de aquí, la va cortando, como el césped, ¿vale? Pero al ir cortando esto y al quedarse aquí, vuelve a dejar en esta zona de aquí césped sin cortar.
Y eso es lo que tú tienes que identificar. ¿Dónde no está cortando el césped? ¿Por qué? Porque cuando suba, él no necesita volver hacia atrás para cortar este césped. O sea, es decir, en el momento que sube, todo este césped se va acumulando y cuando llega hace prum y se lo lleva entero. ¿Vale? Todo esto que había aquí, todo esto que había aquí, se va acumulando. Y todo esto que son, este césped, por llamarlo como una metáfora, ¿no? Este césped que son, pues son órdenes de compra y de venta que se han ido acumulando y que nadie ha comprado ni ha vendido. Entonces, en un momento determinado, él dice, ah, pues yo la voy a comprar y la voy a vender. Me interesa comprarlas y venderlas. Entonces, o me interesa, por ejemplo, la forma de utilizarlo, realmente no es que me interese, o sea, si fueses un operador grande, no es que te interese comprar y vender esta zona, sino voy a hacer ver con este volumen de esta entrada, voy a hacer ver en esta vela que tengo un interés grande por esta zona, por este orden de aquí, para que ya los pequeños entren y me suban el precio. Es decir, yo entro aquí con este volumen grande y digo, ostras, pues aquí y voy identificando que hay interés, subo y entonces ya los pequeños entran como locos a comprar pensando que aquí hay algo y aquí es cuando yo vendo lo que compré aquí o que ya venía comprado de atrás y lo vendo aquí. ¿Por qué? Porque lo vendo al mejor precio que yo puedo venderlo. ¿Vale? Es decir, lo compro, imagínate que lo he comprado como muy tarde aquí, pues empiezo a venderlo aquí. Entonces, esta diferencia es la que me llevo. Entonces, esta es una forma, un ejemplo, ¿no? Pero para que lo entiendas. Entonces, esta es una forma de generar la acumulación de órdenes pendientes en un sitio o en otro. Tú mira cualquier gráfico y tú dices, ostra, fíjate, esto está cayendo para abajo. ¿Qué está comiendo? ¿Qué está cortando? Todo lo que había aquí. ¿Qué está dejando de cortar? Todo lo que hay aquí. Aquí se está quedando el césped. ¿Vale? Pues ya sabes que aquí esta es una zona en la que antes o después va a intentar venir a buscar aquí, a recuperar, si no todo, una zona. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Vamos a ver en este punto qué significa, o sea, es decir, cuando empezamos a verlo desde este punto de vista, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, lo que se llama liquidez interna técnicamente y lo que es liquidez externa. Entonces, ¿qué es la liquidez interna? Bueno, pues la liquidez interna son órdenes que se han quedado por una zona interna del gráfico. Es decir, por una zona interna del gráfico. Por ejemplo, donde se puede identificar también, porque podría decir, bueno, aquí también es una zona interna. Bueno, o no, depende, ¿no? Pero ¿cómo se puede identificar? Porque son una zona en la que se han empezado a desarrollar Fair Value Gaps, que ya es una cosa que hemos hablado anteriormente en el curso, que van a ser referencia para que el precio apoye en un momento determinado. Fíjate que aquí hay otro Fair Value Gap. Aquí. ¿Vale? Y son internas, ¿por qué? Porque son la parte interior de la estructura del precio. Son la parte interior de la estructura del precio. Aquí, cuando el precio cae, de pronto la zona interna es esta de aquí. Y donde están generando los Fair Value Gaps es esto de aquí. ¿Ves ahí? Que es donde el precio va luego a buscar. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque aquí lo he puesto el Fair Value Gap, lo he puesto en temporalidad de 15 minutos, para que se vea un ejemplo, ¿no? Pero donde se ve realmente bien y donde te dice que se ve esa liquidez interna es en 4 horas. En las estas de 4 horas. Te voy a quitar esto un segundito aquí, mínimo semanal, que lo ha roto el precio. Bueno. Entonces tenemos esto aquí hemos estado planteando esto. Y aquí es donde tenemos que apoyarnos para definir nuestras zonas, realmente nuestras primeras zonas de Fair Value Gap, porque son las zonas en las que el precio va a ir a buscar la liquidez, es decir, esas órdenes internas por las que no ha pasado el césped, para apoyarse y luego seguir en una dirección. Entonces, la liquidez interna, en este caso, la externa, esta. Cuando rompe esta zona de aquí, que me hace el cambio de estructura, esta es la zona externa y esta es la zona interna. ¿Vale? Los cambios de estructura ya los hemos visto también en el curso. Entonces, importante en este sentido, entender
cómo se genera la importancia de los Fair Value Gaps. Los Fair Value Gaps, como sabes, son zonas, son tres velas seguidas en una misma dirección, en el cual la segunda de las tres genera una distancia, una diferencia que hace que no sea que no llegue este mínimo de esta vela al máximo de esta, con lo cual aquí genera un Fair Value Gap. Aquí genera otro. Hay otras tres velas iguales, ¿vale? Entonces, qué nos dice esto? No sabemos si esto va a ir para acá y va a llegar a este o se va a quedar en este, no tenemos ni idea, ¿vale? Aquí esto es un imbalance, ¿no? Que decíamos, no es propiamente un Fair Value Gap porque no son tres seguidas, pero se puede tomar aquí, si quieres, con otro color, por definirlo de otra forma. Pero estas son las importantes, ¿vale? Las del movimiento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí, en teoría, en algún momento va a venir a buscar esta, o quizás esta de aquí, para seguir o para romperla y seguir para adelante. No sabemos. O sea, eso es una incógnita, lo veremos con el precio. Entonces, lo que sí sabemos es que aquí hay un Fair Value Gap, ¿vale? En 4 horas. Entonces, con esto lo que nos permite entender es que la liquidez en estas zonas de aquí, internas, en estas zonas de aquí, se producen principalmente en 15 minutos. Es decir, si tú bajas a 15 minutos, vas a ver que son zonas en las que las velas de 15 minutos tienen una cierta relevancia, un cierto apoyo, ¿vale? Van o moviéndose ahí en el precio o apoyándose, ¿ves? Como aquí. ¿Esto qué significa? Que en 15 minutos estas zonas van a ser relevantes, ¿vale? Van a ser relevantes estas zonas de 4 horas. Y hay que ver luego el hecho de tener otras zonas, otros Fair Value Gaps, nos permitirá también identificar si se va a ir a apoyar a esas zonas de ahí a corto plazo. Pero las de 4 horas son súper importantes, ¿no? Y es una de las cosas que plantea ICT. Dentro de lo que se llama, en este caso estaríamos hablando de la liquidez interna, ¿vale? Interna. ¿Por qué? Porque es la liquidez en la que se va a apoyar el precio para probablemente seguir posteriormente. Entonces, esto ocurre cuando hay una tendencia bajista o alcista, ¿no? Es decir, que en esa tendencia, la zona interior, en 4 horas, van siendo las velas, los Fair Value Gaps. O sea, es donde se va apoyando para acompañar esa tendencia, ¿vale? Y luego tenemos la liquidez externa, ¿vale? ¿Cuál es la liquidez externa? Pues la liquidez externa son las zonas, digamos, estas zonas aquí. ¿Qué ha pasado? Que aquí fíjate que ha ido haciendo esto. Aquí ha ido comprando hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué ha ido haciendo? Pues todo esto de aquí lo ha ido comprando. ¿Vale? O sea, perdón, esto de aquí no. O sea, ha ido comprando esa zona, ha ido metiéndose aquí. ¿Qué es lo que ha ido haciendo? En la liquidez interna ha ido dejando aquí, en esta zona, ha ido dejando órdenes que no han sido cubiertas, como por ejemplo esta de aquí, esta zona de aquí, que esto es un Fair Value Gap, ¿vale? Entonces, son Fair Value Gaps a los que, como son zonas internas, va a ir a buscar. ¿Y cuáles son las zonas externas? Las zonas externas son las de los precios máximos, extremos, de la zona exterior, de la liquidez exterior. Es decir, en este caso, ¿dónde hay una liquidez exterior? Aquí. Este sería un punto de liquidez exterior, porque es un mínimo importante, relevante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienes un mínimo importante, relevante, y además tienes un Fair Value Gap, bueno, pues esto a veces es blanco y en botella, en el sentido que lo que va a intentar el precio es o romper el Fair Value Gap, o romperlo y apoyarse en él para seguir hacia abajo e ir a buscar esto de aquí, esta liquidez externa que ahora se está quedando aquí, en esta zona de aquí, ¿vale? Cuando rompa la estructura, o sea, si esto la rompe y viene hasta aquí, de pronto esta zona ya es todo liquidez externa, ¿vale? Igual que esta zona sería liquidez, cuando está subiendo hacia arriba es liquidez interna, lo que hay ahí, ¿vale? Entonces, si sube hacia arriba,
¿Cuál es la liquidez externa? La de la zona más alta. La liquidez interna, la de los Fair Value Gaps que va dejando en alto. Si es hacia abajo, ¿dónde está la liquidez interna? En los Fair Value Gaps que va dejando hacia abajo. ¿Dónde está la liquidez externa? En los mínimos que ha ido dejando el precio previos, porque son zonas a las que va a intentar ir a liquidar, como esta de aquí. Nunca mejor dicho. O sea, como esto de aquí. ¿Vale? Además, si miras aquí, fíjate curioso, que si miras aquí tienes este Fair Value Gap de 4 que hemos dicho antes, que realmente en 4 estaría ahí. Estamos en 4 horas, ¿no? Estaría ahí. Una zona importante que además rompe y se apoya en ella. Esto es un breaker block. Esto aquí lo utiliza como breaker, ¿vale? Y además tienes este Fair Value Gap que mira dónde está. Tres velas seguidas. Mira dónde está y mira dónde llega a buscar esta zona. Si además tiene aquí un mínimo, vamos, esto es blanco y en botella. Esto es como si el precio te estuviera diciendo, como si le estuvieras el precio, diciendo al precio, ven aquí, ven aquí. Entonces, estos son los dos conceptos que tienes que tener en cuenta. Más que nada porque tú no sabes hasta dónde va a ir el precio, ¿no? Pero sí sabes si tienes definidas zonas como estas, en las que cuando el precio llegue, va a poder reaccionar de una determinada manera. ¿Cómo puede reaccionar? Bueno, pues fíjate que reacciona de dos posibles maneras. Una de ellas es querer el Fair Value Gap rompiendo y yendo a buscar este mínimo de aquí, crea este Fair Value Gap. El siguiente, cuando ya se ha creado el siguiente, se va apoyando, esto es un punto de apoyo, ¿vale? Siguiente, y lo que sabemos es que aquí hay puntos mínimos que el precio puede ir a buscar por este tipo de interés. Entonces, en el momento que se van generando los Fair Value Gaps, lo que vamos viendo es que va buscando cubrir zonas de esas y apoyándose en ellos para continuar. Toma la liquidez de esa zona para continuar, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando llega a esa zona, reacciona como siendo expulsado, ¿vale? Siendo expulsado el precio de esa zona, o tomando una acción determinada en el precio, o sea, siendo expulsado me refiero a continuar hacia abajo, o tomando una acción determinada que es el cambio de tendencia posterior. Que eso ya lo veremos un poco más adelante cómo se puede orientar. Luego tenemos un concepto final dentro de lo que es la liquidez, que es lo que se llaman las zonas de alta liquidez. Entonces, ¿qué son las zonas de alta liquidez? Son zonas donde se han producido swing highs o swing lows que tienen muchas zonas a su vez que los defienden de esa zona. Por ejemplo, esto de aquí, ¿vale? Es una zona donde ha llegado el precio de una forma importante. Donde ha llegado el precio de una zona importante, ¿a dónde se pintaba aquí? Aquí. Esto de aquí. Y que durante mucho tiempo ha sido defendido por otros swing high y otros swing lows para que no llegue ahí el precio, para que no tenga, hasta que hay una llegada importante. Es decir, también esa zona es una zona que en el momento que se rompe, habitualmente suele haber un cambio, un giro fuerte, brusco de tendencia, porque si se rompe y realmente se rompe con una vela muy fuerte y muy clara, significa que probablemente el precio vaya a seguir en esa dirección. O sea, es una zona donde el romperse o no tiene implicaciones muy importantes para el precio, ¿no? Y se llaman pues zonas de alta resistencia, que son zonas con puntos ya antiguos, ¿no? Que no han sido batidos previamente, ¿no? Bueno, pues eso sería un poco todo lo que es la resistencia inicialmente. Y ahora vamos a seguir con otros conceptos también de la resistencia a la liquidez. Y ahora seguiremos con otros conceptos de liquidez posterior. Barrido de liquidez y carrera de liquidez. Bueno, es un concepto adicional a la parte de liquidez que también es importante que entiendas, porque lo que vamos a ver ahí, lo que vamos a ver aquí es cuál es la tendencia que puede en un momento determinado mover el precio o dirigir el precio en base a esa liquidez que hay pendiente. Entonces, hacia dónde puede ir, por qué puede ir hacia ese punto. Entonces, dependiendo del movimiento que haga, vamos a entender qué es un barrido de liquidez o vamos a entender lo que es
una carrera de liquidez. Bueno, vamos a ver qué son la barrida y la retirada de liquidez. Es un poco lo que hemos visto, pero desde un punto de vista un poco más gráfico y más claro, ¿no? A ver, digamos cuando tú tienes un... Vamos a ponerlo en semanas. Vale, estamos en semanas. Fíjate que normalmente lo gráfico no lo vemos en semanas o incluso en meses, ¿no? No lo vemos ni en semanas ni en meses. Sin embargo, existen. Y significa que en largos periodos aquí hay una serie de movimientos que también nos indican que hay actividad, ¿no?, en el mercado. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viéndolo en meses. Esto es el euro dólar, ¿vale? Entonces, estamos viéndolo en meses. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues nos está dando información súper importante de cómo se está moviendo el mercado. Entonces, lo que nos está diciendo ahora es que principalmente, el mercado ha ido a por la liquidez exterior. Tened en cuenta que los grandes jugadores, las instituciones, normalmente no trabajan, o sea, trabajan en diario, pero ellos trabajan con un objetivo de mucho más largo plazo, ¿no? Estamos hablando de anual o cosas así, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Ellos van trabajando y antes, aquí por ejemplo tuvieron una serie de meses, estamos hablando del 2021 bajista, 2022, octubre y tal, que lo que habían hecho era, había habido un mercado bajista, habían ido a recuperar la liquidez interna de ese mercado bajista y luego tenían aquí una serie de mínimos que querían recuperar posteriormente, ¿no? Y esos mínimos, fíjate que también vienen de aquí atrás, ¿vale? O sea, de hecho esto es un Fair Value Gap, esta liquidez de aquí. Bueno, no es un imbalance, no es un Fair Value Gap, pero bueno, nos sirve de referencia clara, ¿no? ¿Por qué? Porque además ha ido a tocar esa zona para luego revertir. Aquí estamos hablando de meses, o sea, tú fíjate que estamos hablando de tiempos muy largos. A medida que los tiempos suelen ser más grandes, este tipo de conceptos suelen tener una cierta relevancia. También es importante, por ejemplo, en acción del precio, también sabes que a medida que son los gráficos más grandes suele tener más contundencia, ¿no? La información que nos ofrecen, ¿no? O más claridad. Pero en este caso, pues es claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que en temporalidades menores tenemos dos conceptos que tenemos que entender, lo que es la barrida de liquidez y la retirada de liquidez. Entonces, ahora fíjate que estamos a nivel semanal, fíjate dónde estamos aquí con el precio, y a nivel semanal, fíjate que aquí hay unos máximos de aquí arriba. Está aquí en el 1.23 y también hay unos mínimos que están en el 1.095, ¿vale? Esto fue en septiembre del 22. Entonces, lo que nos está diciendo es que nos estamos moviendo ahora en ese rango, ¿no? Y que hay, o sea, lo que hay liquidez en la parte de arriba, fíjate que hay liquidez en la parte de arriba, liquidez interna a nivel semanal por la parte de arriba. Aquí hay un vamos a buscar los Fair Value Gaps, a ver si, mira, aquí hay un Fair Value Gap, vamos a ver, que sea lo más claro posible, aunque también los imbalances nos sirve para esto, pero aquí hay, mira, aquí hay un Fair Value Gap pequeñito, que sería este. Claro, luego si lo ponemos en diario y tal, pues es gigante, ¿no? Pero aquí hay uno, aquí hay otro, que bueno, este yo creo que ha sido mitigado ya previamente, ¿vale? Pero este yo creo que no, este de aquí, pequeñito, vamos a ponerlo así para poder verlo bien. Y nos vamos a traer hasta aquí. Vale, entonces hay un Fair Value Gap ahí, es decir, hay liquidez interna desde el punto de vista semanal, que luego si nos vamos al diario, fíjate, claro, cada vez se nos hacen los gráficos más grandes, ¿no? Pero fíjate que lo que nos está diciendo es que había ahí una zona en la que había ido a buscar posiblemente ese mercado bajista, tenía fuerza el mercado como para bajar y demás.
En todos los movimientos que hay, lo que hay son movimientos que nos ofrecen un toque en una zona determinada, una ruptura determinada, para cambiar y seguir. Eso sería lo que sería la retirada de liquidez. O sea, la retirada de liquidez como tal. ¿Por qué? Porque lo que nos hacen es un punto hacia abajo, un mercado bajista, un toque hacia abajo, un mínimo importante hacia abajo, para luego empezar a construir a partir de él. Y este mínimo nos está dejando mogollón de liquidez interna que luego se tiene que ir solventando, se tiene que ir cubriendo. ¿Vale? Y luego se va cubriendo. Con lo cual hay un interés por parte hay una liquidez aquí importante, que ahora ya es una liquidez externa. ¿Por qué? Porque ha roto, fíjate, aquí hay un cambio de estructura importante, porque aquí este máximo de esta zona ahí ya ha sido roto por una esa de continuidad. Ya no solamente aquí tal, sino que ya ha sido roto de una forma importante, contundente. Entonces eso lo que nos indica es que ya hay una tendencia que va hacia arriba, que va intentando buscar esa zona. Luego veremos aquí, porque aquí luego también va buscando esta zona, hay como una especie de rango que se está generando. Vale, y en temporalidades más pequeñas, ¿qué es lo que está pasando? No, pues tenemos ahí esa zona, pero tenemos siempre zonas en las que los mínimos van a ser rotos. Eso es lo que él denomina la retirada de liquidez, es decir, hay que una liquido esta zona, retiro liquidez de aquí para luego hacer un barrido y seguir para adelante. Y aquí cuando me interesa, cuando tengo fuerza, sigo para arriba y sigo barriendo, ¿vale? Eso es lo que llama retirada de liquidez o barrido de liquidez. Y esto lo que nos dice desde un punto de vista de la gráfica es que es súper importante entender qué pasa con esos máximos y esos mínimos. O sea, aquí, en el momento que ha habido un máximo que es contundente, que la ha roto contundente, lo que nos está diciendo es que va a ir a buscar una retirada de liquidez que se ha dejado aquí en este Fair Value Gap. Lo que no sabemos nunca es hasta dónde va a llegar. O sea, es decir, si se va a meter en el Fair Value Gap, si va a tocar el Fair Value Gap, si no lo va a llegar a tocar del todo y se va a ir, si lo va a romper un poquito y se va a ir, no sabemos, pero sí sabemos que es una zona donde existe la liquidez, que es lo importante, ¿vale? Eso es lo importante, que sepamos que existe la liquidez. Entonces, en ese punto lo que nos interesa es identificar esas zonas. Y aquí hay otra cosa muy importante que también conviene saber. Cuando hay una zona que ha generado un Fair Value Gap, por ejemplo este de aquí, fíjate que aquí son tres velas, ¿vale? ¿Ves aquí tres velas? Tres velas claras. Aquí también son tres velas, o sea, es decir, aquí hay otro Fair Value Gap que sería este de aquí. Sería un poquito más pequeño, pero también es claro un Fair Value Gap. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que en el momento que hay un toque, esto podríamos considerar casi un toque muy pequeño, pero en el momento que toca un Fair Value Gap la vela, la zona, esta vela convendría que la diéramos por eliminada, por finalizada, ¿vale? Es decir, no significa que se ha llevado ese de ahí y que ahora me tengo que bajar un poquito porque este de aquí no se lo ha llevado. No, significa que esta zona, que para él es una zona de órdenes que hay aquí, esta zona ya ha sido mitigada. Entonces, como tiene otra zona aquí debajo, ya lo que va a buscar probablemente es intentar llegar a esa zona, ¿vale? Entonces es lo que hablamos siempre, no sabemos si va a llegar, si se va a quedar un poquito cerca, si la va a tocar y se va a ir, no sabemos, pero lo que nos dice claramente es que en el momento que la toca, esas zonas suelen ser eliminadas, o sea, suelen ser mitigadas y habitualmente, y las importantes son las siguientes que aparecen, ¿no? Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. O sea, por ejemplo, ahora aquí hay este Fair Value Gap que se ha creado aquí, de estas tres bajistas. Entonces ahora puede perfectamente intentar venir. Fíjate que aquí hay un mínimo. Estamos en 4 horas. Hay un mínimo. Y puede intentar perfectamente venir aquí a hacer a tocar este de aquí
irse a por este, tomar la liquidez y venir a buscar este de aquí. O sea, sería súper fácil, súper sencillo como opción que hiciera algo parecido a eso, ¿no? Porque hay zonas de liquidez en las que se tiene que mover, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poco el enfoque que plantea ICT, ¿vale? Mira, vamos a ver las zonas de liquidez de alta resistencia y de baja resistencia, ¿no? De resistencia baja o alta, ¿no? Por ejemplo, esto es un punto importante de liquidez a nivel de resistencia baja, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que va haciendo posteriormente el precio es creando bajos también que defienden esa zona. O sea, es decir, va intentando defender esa zona creando bajos en una tendencia que normalmente es alcista hasta este punto, ¿no? Así ha ido siendo alcista hasta este punto, aunque ha tenido bajones importantes, y aquí ha intentado llegar y va haciendo bajos que normalmente se ve que son apoyados precisamente por las continuaciones de tendencia. O sea, es decir, tú tienes aquí este máximo y de pronto llega esta estructura del precio, aquí la estructura del precio sigue, y lo que te dice es que este máximo lo rompe, con lo cual tiene fuerza para continuar, ¿vale? Aquí podríamos ver otro que también podría pasar igual, aunque luego cae, pero luego vuelve a subir. Y aquí este que también lo continúa. Aquí importante una cosa, cómo se detalla, cómo se visualiza o cómo se enfoca que sea estructuras que son continuistas o que pueden dar lugar a un cambio de tendencia en función de la liquidez. Mira, cuando tú tienes aquí un punto tan importante como este, bueno, vamos a poner este aquí primero, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando tú tienes este punto de aquí, y de pronto el precio lo rompe y lo cierra claramente por encima, ¿vale? Como puede ser, por ejemplo, este caso, aquí lo cierra claramente por encima, significa que la probabilidad que continúe en alza es alta, ¿vale? Y va haciendo también más altos. Ves que aquí hay otro punto que también rompe, ¿no? Aunque luego entra un rango. Los rangos a mí no me gustan nada porque luego suelen caer a buscar a zonas y tal, suele haber un cambio. Pero antes ha habido este movimiento. Y aquí lo que nos ha dicho el precio es, hay un movimiento fuerte, que sería este de aquí, que sí que lo ha superado, porque para mí lo importante es, o lo que voy observando durante todos estos años, es que el precio, cuando sube de este mínimo, o sea, este máximo lo rompe, lo tiene que romper con fuerza, o sea, con claridad. No se puede quedar que sí, que no. O sea, porque esto lo que te dice es que puede haber un cambio importante, ¿no? Esto además seguramente habrá sido una noticia, mira, a las 2 de la tarde, pues ya ni te cuento, ¿no? Pero aquí lo que nos está diciendo claramente es una información de, oye, aquí como que no. O sea, aquí hay algo que no termina. Entonces, esto significa que puede haber un cambio importante y por lo tanto, pues lo mejor es salirse del mercado en un momento determinado, ¿no? Sobre todo, bueno, o no entrar, porque aquí en las noticias en las dos pues es problemático, ¿no? Y luego entraremos ya en esta parte de patrones, pero fíjate, aquí sin embargo hay un punto que para mí es clarísimo que iba a seguir, que es este de aquí, ¿vale? Es decir, hay una caída de un máximo aquí llega y la estructura la rompe, pero con contundencia. Es decir, cuando digo que la rompe con contundencia, significa que el máximo de este punto, igual que el máximo de este punto, es cubierto claramente por el cierre de esta vela, es decir, no por otro máximo. Si esto fuese una vela que hubiera hecho así un máximo y luego hubiera caído, a mí ya me hubiera dado, porque es este mismo ejemplo, ¿no? Me hubiera dado ya un poco de respeto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Que lo cierre fuerte, o sea, decir, que diga con contundencia, porque significa que va con fuerza. Entonces podemos ejecutar una entrada para acompañar al precio, ¿vale? O esperar a que el precio se gire y venga a buscar una zona que inicialmente era externa, aquí, liquidez externa, y ahora se ha convertido en liquidez interna, porque se ha convertido en un Fair Value Gap, ¿vale? Como veis aquí. Aquí tenemos este, que va a ir a buscar este, o va a ir a buscar también este de aquí, que también los dos son Fair Value Gaps.
¿vale? Entonces, cuando llega aquí, ya veremos después cómo se ve, pero cuando llega aquí a esta zona, lo que está diciendo es, oye, que ha venido a buscar, ha subido fuerte, se ha comido todo esto, que no sabía, o sea, que se estaba quedando sin, aquí lo ha hecho muy rápido, el comerse esto, pero aquí se está quedando el césped sin cortar, ha venido a cortar el césped y ahora quiere cortar la parte que se ha dejado sin cortar, ¿no? Que va para abajo, ¿no? Entonces, esa es un poco la mecánica de la liquidez interna o externa. Aquí igual, o sea, aquí por ejemplo, en el momento que va hacia abajo y este lo sobrepasa, y o sea, el mínimo este lo sobrepasa con un mínimo contundente, con un cierre contundente, significa que lo que está diciendo es, oye, hay mucha probabilidad de que esto siga, y si se vuelve para mitigar este Fair Value Gap para luego volver a caer, ¿no? Que es lo que está diciéndonos aquí. Aquí, sin embargo, fíjate, claro, el hecho de que se quede aquí y que no siga hacia abajo, ya lo que nos dice es, oye, cuidado, que aquí puede haber un problema, sobre todo cuando empieza aquí a hacer este rango, que puede haber un problema, y efectivamente un problema porque se cierra. Es decir, ahí tenemos muchísima información en esos momentos de cambio, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta porque precisamente ese concepto de liquidez lo que nos permite es entender qué es lo que está pasando con el precio, ¿vale? Esto ya lo irás viendo con el tiempo, porque además la única forma que probablemente te va a servir para identificarlo claramente va a ser la observación, pero yo ya te adelanto esos puntos que creo que pueden ser de valor, ¿vale? Para ti, así que espero que te haya gustado y vamos al siguiente punto de liquidez que bueno, va a ser interesante porque ahí es donde vamos a ver los movimientos interesantes. Vamos a hablar hoy del daily bias o del sesgo diario que el mercado puede estar haciendo. Realmente el daily bias o bias es para ser más sencillo, para entenderlo más sencillo, es como ese sesgo, esa información que nos puede dar anticipada el mercado de hacia dónde puede ir y por qué, ¿vale? Entonces vamos a conocerlo, vamos a ver qué es lo que hay detrás y vamos a ver qué posibilidades nos aporta. Bueno, llegamos al punto importante que son las zonas de entrada, ¿vale? Que es lo que denominan también como daily bias. Yo la verdad que zonas de los movimientos diarios, pero, o sea, quiero decir, el enfoque que han dado con ese nombre, que yo para mí realmente son zonas de entrada o definición de zonas de entrada claras, ¿no? Que tú veas y digas, joder, no me queda duda de que este es un punto donde yo puedo entrar a generar una rentabilidad, o es un punto en el que me puedo ir de generación de esa rentabilidad. Mira, quiero que veas esto. Eh, lo primero, lo primero que tenemos que tener en cuenta son los máximos y mínimos diarios que tenemos. Es decir, ¿por qué? Si tú ahora, mira, vamos a hacer una cosa. Quiero que vengamos aquí y vamos a echar para atrás. Vale, vamos a echar para atrás esto de la reproducción, ¿vale? Entonces vamos a echarlo aquí. Estamos en diario, ¿eh? Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Entonces vamos a ver qué pasa. Yo lo que quiero que veas es lo siguiente. Voy a poner un poquito más lento. Lo que quiero que veas es qué pasa con los precios diarios, o sea, con los máximos y mínimos diarios. O sea, es decir, nosotros tenemos aquí un máximo y mínimo diario ahora mismo, que es este de aquí. Tenemos otro, que es este de aquí, ¿vale? O sea, es decir, tenemos esta vela última, que tiene un máximo y un mínimo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la siguiente vela? Vale, paramos. La siguiente vela, fíjate que en este caso ha ido a romper el máximo, el mínimo y el máximo. No sé cuál ha sido antes, ¿vale? Pero ha ido a romper. Para él, los puntos del mínimo y máximo diarios son muy relevantes en el trading, ¿no? En ICT, tal como lo escribe, son muy relevantes. ¿Por qué? Porque son zonas donde se está acumulando de una forma importante liquidez interna, como es este caso, ¿vale? O liquidez externa, que es la liquidez del día anterior, ¿vale? Que al final, ¿qué es la liquidez? Pues son stop loss y gente que está esperando a entrar en el mercado, que son pues los pequeñines como nosotros y no tan pequeñines,
que están esperando a que cuando lleguen a una zona determinada de los precios, poder participar de esa entrada en el mercado. Y ellos lo que quieren es, en esa participación que van a hacer eso, ellos, como nosotros vamos a hacerlo, como los retailers vamos a hacerlo, cuando lo vas a hacer te quieren pegar un bocado y te quieren engullir, ¿vale? O sea, es decir, lo que quieren es quedarse con tu liquidez. Eso es la liquidez. Entonces, tú eres liquidez. Si no, mejor dicho, hay un dicho que si no sabes dónde está la liquidez, significa que tú eres la liquidez. Entonces, cuando tú tienes un tema punto de máximos y mínimos diarios, tienes el punto clave para saber dónde puede ir el precio a buscar esas entradas. Vamos a ver siguiente día. Ahí. Fíjate que ha venido a romper el máximo y mínimo, o sea, el mínimo diario, al máximo no ha llegado, pero al mínimo sí. ¿Vale? O sea, es decir, aquí hay un punto importante. Siguiente día. Los dos. Siguiente día. Bueno, este ha roto el de abajo completamente. ¿Vale? Es decir, el precio de un día a otro va siempre intentando buscar romper el máximo o el mínimo del día anterior y también a veces el máximo mínimo semanal de la semana anterior, ¿vale? Entonces, pero vamos a quedarnos con el máximo mínimo diario para no liarte mucho. Entonces, seguimos con esto. ¿Ves? Ahí ha intentado, fíjate que aquí ha intentado, lo ha roto por muy poquito, lo ha tocado, nada, ¿vale? Que sería este de aquí, lo ha tocado por un poquito, sí. Y aquí, claro, ¿qué ocurre? Que el día siguiente lo que hace el precio es romper el del día anterior. Rompe el máximo del día anterior. ¿Y aquí qué hace el precio? Aquí vuelve a romper el del máximo anterior. El mínimo no lo ha roto. Ahí rompe el máximo del día anterior. Ahí vuelve a romper el máximo del día anterior, que es este de aquí. Ahora es este de aquí. Ahora rompe el mínimo de estos de aquí. Es decir, aquí lo que ha hecho ha sido ir a buscar la liquidez interna de esta zona para luego ir a buscar la liquidez externa que ha dejado aquí estos mínimos, ¿vale? Fíjate que intenta, a ver, a veces hay momentos de rango del precio que son varios días, incluso varias semanas no, pero a lo mejor 1 o 2 semanas, que se queda el precio un poco en rango y no se rompe ni un día ni otro, se quedan velitas muy chiquitinas, ¿no? Bueno, pues esos días son dificilísimos de operar y mejor no operarlos. Pero los días en los que normalmente se rompe, hay una ruptura, ¿ves? Aquí el mínimo lo ha roto, ¿vale? Significa, fíjate que en todos los movimientos, cuando hay una ruptura, normalmente hay una ruptura y un cambio. Ruptura, en este caso ruptura y cambio. En este caso rompe esta de aquí, hace ruptura y cambio, que en este cambio el cambio es pequeñito, es esta zona de aquí, ¿no? ¿Vale? Pero existe el cambio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando llegamos a estos procesos, tenemos que irnos definiendo primero lo que hemos dicho en 4 horas. En 4 horas, ¿cuáles son nuestros Fair Value Gaps? Ahí tenemos uno, que ya ha sido tocado, ¿vale? Entonces ese quedaría mitigado. Tenemos aquí un Fair Value Gap, no, esto es un imbalance realmente, pero bueno, vamos a ponerlo aquí porque ahí hay una zona también que está ahí marcada como que había un mínimo, un máximo diario, por lo tanto es importante ese punto. Y vamos a ir definiendo, ves, aquí había otro que también ha sido mitigado, si lo ves, ¿vale? Pero te lo pongo para que veas lo que va haciendo, ¿vale? Entonces, vale, va dejando estos huecos aquí. Nosotros tenemos que ir definiendo cuáles son esas zonas que quedan importantes que a nosotros nos interesan. Y definiendo también cuáles son los máximos y mínimos diarios. O sea, nosotros tenemos este de aquí, que sería máximo, mínimo y máximo, ¿vale? No sabemos qué va a hacer el siguiente día, no tenemos ni idea, ¿eh? No le voy a dar todavía para adelante. Entonces, no sabemos qué va a hacer el siguiente día, pero sí sabemos que tenemos un máximo y un mínimo diario. Entre este máximo y mínimo diario, ¿existe algún imbalance? ¿Existe algo que nos llama la atención? Bueno, pues existe este imbalance
que bueno, que se ha sido mitigado ya previamente, que comentábamos antes, pero ahora se está quedando este. Ahora existe o este otro de aquí. Es una zona de liquidez interna. Y tenemos un máximo y mínimo diario que son zonas de liquidez externa. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El precio normalmente cuando hay por ejemplo, un movimiento como este que había, lo que nos hace es como si fuese una especie de imán muchas veces, ¿no? Que nos pide que se acerque. Entonces, ¿qué ocurrirá? Primero, nosotros tenemos nuestra temporalidad, máximo y mínimo diario, 4 horas, hemos definido aquí una zona, ¿vale? Vamos a seguir definiendo zonas en una hora, a ver qué ocurre. En una hora pues hay bastante eficiencia en el precio, aquí se generó este que ha sido mitigado. Tenemos aquí esta zona que es amplia, es muy amplia, y yo diría que la zona importante es esta amplitud y este que llega hasta el máximo diario. Yo diría que este es importante. Seguimos, 15 minutos, ¿vale? Fíjate dónde está la liquidez entera, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues básicamente esperar a que se rompa el máximo o mínimo diario. O sea, decir, es que no queda otra, ¿vale? O sea, no hay otra tutía. Y además vamos a bajar vamos a bajar a 1 minuto. Fíjate lo que te digo. No, este se ha vuelto loco. 1 minuto, sí, sí, a 1 minuto. Vamos a bajar 1 minuto. A ver qué pasa. Vamos a darle. Vamos a darle un poquito más rápido para ver qué pasa. Tenemos arriba nuestro máximo diario, abajo nuestro mínimo diario. Vamos a ver si en este momento se nos ha producido alguna vela más. Fíjate, teníamos nuestro máximo diario. Ah, bueno, es que ha cogido la vela entera, claro. Vale, pues vamos, lo que te decía. ¿Ves que ha roto este máximo y mínimo diario que teníamos aquí? Con lo cual este es ahora el máximo y este ahora es el mínimo. Vale. Volvemos a hacer. Ahí está. Máximo, porque pone aquí el máximo, sería este, ¿no? No, máximo está ahí y mínimo está aquí. Vale. Ahí. Vale, 4. Es que esto se ha producido a qué hora. Bueno, pues ahí nos ponía el máximo y mínimo diario y lo vamos a dejar. Vale, seguimos teniendo esta zona relevante en 4 horas, que sería esta zona de aquí. Vale, ahí. Que venía del anterior, con lo cual tal. Este de aquí, que no se ha roto todavía. Este de aquí, que ahora se ha convertido, lo que era el máximo anterior, se ha convertido prácticamente en el mínimo. Y seguimos viendo el precio. Vamos a ponerlo en una hora a ver qué ocurre. Vale, ahí, fíjate. ¿Ves? Ahí. Eso es el punto importante. Este. Este de aquí. Aquí he ido a buscar el máximo del día anterior. El máximo. ¿Y a qué hora? Mira qué hora hay ahí. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Hora UTC menos 4. Para que sean nuestras 16, o sea, en España serían las 16, ¿no? Las 4, que es la zona de cierre de 16 a 18, la zona de cierre del mercado de Londres. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿Qué ha ocurrido aquí? Vamos a ver aquí esto. Bajamos a 5 minutos, ahí está. Este no sirve. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Mira, es muy importante este tema, este detalle. Bueno, nos sirve mejor, vamos a poner uno a ver qué es lo que hace.
Vale, aquí está la clave. Mira, fíjate este detalle. Primero nos hace un punto que no llega al máximo, ¿vale? Este punto lo hace realmente, o sea, este movimiento lo hace para tomar la liquidez, pero psicológicamente también lo que hace ver a los operadores de alguna forma es cansarlos, porque no ha llegado aquí, entonces es como que, joder, no ha llegado, pero no sé si entrar, si no entrar, pero bueno, entro, al final cuando entro es aquí tarde, con lo cual se me da la vuelta, en fin. Nosotros lo que estamos buscando es precisamente esto. Es decir, sube con fuerza, se me hace un Fair Value Gap, además que este es del libro, un Fair Value Gap, aquí lo tienes, ¿vale? Que lo que nos está diciendo es que sube con fuerza, se nos ha generado, viene aquí, toca nuestro máximo diario, ¿vale? Aquí genera otro Fair Value Gap importantísimo, es decir, viene a buscar la liquidez externa, rompe este máximo de aquí, rompe este otro máximo de aquí, viene a buscar la liquidez interna y cuando cae, fíjate una cosa súper curiosa, fíjate este tema, este detalle, que aquí vas a flipar. Viene aquí, baja con fuerza, pero no lo rompe con decisión. No sé si lo ves. O sea, este de aquí, esta vela fuerte, no aquí ya la rompe, pero no con una decisión que diga, joder, de hecho es una vela muy indecisa, porque tiene mucha mecha por un lado y por otro. Entonces, ranguea y sí, al final se va, pero está complicado, ¿no? O sea, es un tema que yo, por ejemplo, ahí, si veo que eso pasa y si veo sobre todo que esta no termina de cerrar bien, me hubiera salido a la operación directamente. Nosotros creo que buscamos cuatro cosas en una operación. Punto uno, que exista un Fair Value Gap claro, unas velas claras, fuertes, que definan la tendencia. ¿Vale? Aquí también la definían. Una cosa. Segunda cosa, que se genere un punto de cambio claro, ¿vale? Un punto de cambio claro con un tipo vela martillo o una envolvente o algo así, algo que nos defina claramente un cambio, un fuerza, que no te quiero aquí, baja para abajo, ¿no? Esta puede definirlo, ¿no? Porque aquí ha sido expulsado y tal, vale. Punto 2, tenemos dos cosas. Punto 3, punto 3, tenemos que se nos genere una vela fuerte, fuerte. Fíjate que aquí también pasa igual que en este punto, que esta vela que cae aquí no es fuerte, o sea, se cae, no cierra por encima de esta, ni de esta, ¿vale? O sea, por debajo, sino que se queda ahí medio, con lo cual nada, es... Sin embargo, esta, mira, ¡bra! Contundencia. Aquí estoy yo. Y cierra con claridad por encima de del punto este. No hay una diferencia muy grande, pero sí que es clara. Y luego además genera, que esto es súper importante, genera un Fair Value Gap, que sería la cuarta cosa. Genera un Fair Value Gap. Con este Fair Value Gap lo que nos dice es que el precio va para abajo, pero para poder seguir para abajo, para cambiar la tendencia fuerte, necesita ir a por esta liquidez que se ha dejado aquí y luego seguir hacia abajo. ¿Vale? Con lo cual, ¿cuál sería nuestro punto de entrada? Nuestro punto de entrada estaría o aquí en el inicio de este Fair Value Gap, o a la mitad, o donde quieras. Yo, por ejemplo, soy de los que o lo pone en medio o lo pone aquí. ¿Vale? Y aquí una de las cosas que dice CT es que tienes dos tipos de entrada. Una entrada que se llama a riesgo y otra entrada que es con más seguridad. Entonces, entrada a riesgo cumple al menos dos de los patrones, ¿vale? Dos de las cosas que tienen que pasar. Con más seguridad, una entrada en seguridad, entras cuando cumple los cuatro. Los cuatro. También puedes perder, pero lógicamente hay más seguridad que no pierdas. Entonces, ¿cuáles son los dos? Los dos son, por ejemplo, que haya un movimiento fuerte y una envolvente. Aquí realmente no hay envolvente, con lo cual yo aquí ni hubiera entrado. Aquí, o un envolvente o un martillo, ¿no?
Aquí viene fuerte y efectivamente hay un fair value gap y se puede llamar martillo, hay una expulsión aquí y aquí mucha gente hubiera entrado, si fuese a riesgo. Sin embargo, como nosotros no vamos a riesgo, vamos buscando esa seguridad, buscamos las otras dos cosas, que el cierre de verdad lo haga por encima de un punto clave y que además nos deje un fair value gap que después quiere ir a buscar el precio para recuperar esa liquidez y continuar. ¿Vale? Eso es uno de los puntos clave que ICT plantea para el tema de las operaciones. Así que bueno, espero que te haya gustado. No sé si ha sido muy complicado o no, pero espero que te haya gustado.